2022. Se ha desempeñado también como productora en línea, como gerente de producción y coordinadora de producción en varios proyectos como Mil Colmillos, Matrioshka, que hace poquito estuvo en cine si no estoy mal, y todo incluido. Actualmente trabaja como productora en Laberinto Cine y Televisión y en la Banda del Sur Films. También tenemos el placer de tener a Juan Sebastián Quiebrada, quien estudió en la Universidad de Cine de Buenos Aires y se especializa en Barcelona. Su trabajo de grado Días Extraños se estrenó en la competencia internacional del Bafisi en 2015, antes de ser seleccionado y premiado en festivales como Múnich, Toulouse y Cartagena. Su primer cortometraje profesional, La Casa del Árbol, se estrenó en el Festival de Toronto en 2017, antes de ser seleccionado y premiado en más de 30 festivales alrededor del mundo. Su primer largo, El otro hijo, se estrena en la sección Nuevos Directores del Festival de San Sebastián en septiembre del 2023. Y por último, pero no menos importante, Exler Puerta nos acompaña también, que es gestor cultural, productor audiovisual, así como de eventos culturales y de formación y asistente de dirección. Actualmente es el productor general de la temporada de cine colombiano, de Proimágenes y el Ministerio de las Culturas. Fue coordinador de producción de la estrategia de formación Encuentros 2024 de Minculturas, apoyo a la coordinación y producción de la temporada de cine colombiano 2023-24, asistente general de producción y productor local de Cundinamarca en Sandbox Audiovisual para la Academia Colombiana de Cine. Ha trabajado en asistencia, dirección y supervisión de script también como realizador audiovisual independiente, editor de cortometrajes, videoclips, documentales y productos institucionales, entre los que se encuentran Lucía Quema el Puente 2024, Animales de Guerra 2022, Morir dos veces 2021, Los Días Buenos 2021 y Biografema 2018. Productor de Congo Film Schools, de Estucine y de la película Un tal Alonso Quijano y editor del canal de televisión de la UNAL. Entonces son tres invitados pues con ya mucha trayectoria, de los que podemos aprender muchísimo en esta charla de hoy. Antes de empezar con la serie de preguntas, no sé si alguno de ustedes quisiera como añadir algo a la introducción que les dimos o tienen algo por decirnos. No, pues nada, como agradecerles mucho por la invitación. Ojalá cuando yo hubiera estado en la universidad, pues estos espacios los hubiera tenido, entonces me parece muy chévere. Pues no, gracias y pues acá atenta a las preguntas. Y sí, que se animen a preguntar cosas. Yo quiero saber si se me oye bien de esta manera. Sí. Sí, súper. Y bueno, nada, acá, para lo que quieran. Melu. Bueno, súper. Muchas gracias. Y pues justamente Melissa sí plantea algo súper importante, como que esto es para estudiantes. Primeramente, como que qué rico que los universitarios tengamos oportunidad para estos encuentros y teniendo en cuenta justamente que esto está enfocado en los realizadores noveles, nos gustaría primero preguntarles sobre sus primeros pasos en el sector. Pues sentimos que es un miedo muy común entre nosotros, o eso sentimos esta semana, como el salir de la carrera, refiriéndonos a las experiencias, a esos primeros pasos como creadores noveles. Entonces, ¿qué experiencias sienten ustedes que fueron imprescindibles a la hora de empezar a forjarse un nombre y qué decisiones consideran que influyeron más en que ahora puedan estar viviendo de una u otra manera del cine? ¿Quién quiere empezar? ¿Yo? Va usted. Bueno, yo digamos que tuve una experiencia muy bonita y muy importante, fue la realización de Días Extraños. Digamos que Días Extraños, yo lo realizo en el último año de la carrera y en ese momento, antes de filmarlo, yo estaba como en un momento de pues como de mucha incertidumbre, un poco de pronto lo que planteas, porque nunca había filmado nada, o pues en realidad hice una vez un corto y no pude terminarlo, sentía que era un corto malísimo, eh, y la experiencia como dirigir pues para mí había sido malísimo, no me había gustado. Entonces tenía como mucho miedo a terminar la carrera. Entonces en el medio de la carrera yo empecé como a enfocarme más en el montaje, porque también sentía como que quería tener como algo más práctico, pues para empezar. Caso fue que en el último semestre, el último año de mi carrera, yo tenía que filmar unos ejercicios y yo era incapaz. En realidad yo tenía como mucho miedo a filmar, como, no sé, me sentía como muy acomplejado por allá. Y un profesor me jodió hasta que comencé a hacer unos pequeños ejercicios que empezaron a darle paso a esta película. Eh, lo que quiero contar de esta experiencia, que para mí fue muy linda, fue que
digamos como Argentina ha sido un país que durante mucho tiempo ha estado en crisis económicas, no solo como lo que están viviendo hoy en día, sino que hace mucho viven de esa manera. Y ellos han encontrado la manera de arrancar sus carreras filmando cosas sin dinero, ¿no? De una manera muy independiente y entre amigos y sin ser muy consciente de eso. Y tienen otro elemento que parece muy valioso y es que allá todos creen que son capaces de hacer películas, aunque no hayan estudiado cine, ¿no? Un estudiante de filosofía cree que puede hacer cine, de literatura cree que puede hacer cine, cosa que yo lo siento mucho acá en Colombia, ¿no? Cuando yo regresé y empecé a dar clase, yo incluso sentía que muchos de los estudiantes de cine no estaban seguros de poder hacer cine, pero en Argentina es como un derecho propio, es rarísimo. Uno está como en una reunión y hay una persona en la mesa que ha hecho películas, siempre. Entonces, como que eso de alguna manera se va contagiando en uno y uno va sintiendo que realmente uno puede agarrar una cámara y hacer una película y que no necesita de tanto para poder hacer cine. El caso fue que en esa clase eh, los profesores comenzaron a presionar y nos mostraron un modelo de hacer cine pues que yo nunca lo había pensado y era filmar una vez a la semana. Entonces yo filmaba el sábado, editaba el domingo y el lunes mostraba en clase y a partir de eso que yo generaba como muy intuitivamente, los profesores me dan una evolución, yo escribía durante la semana, volvía a filmar el sábado, domingo, ta, ta, ta. Y así estuve durante un mes y lo bonito de ese sistema fue que, y quiero mencionar esto porque yo creo que uno de los desafíos al terminar la carrera es que uno sale y uno dice, ¿qué carajos escribo? O yo cómo filmo, o cuál es mi estilo, ¿sabes? Como hay una cosa como de encontrar su propio universo que es muy difícil. Y a mí ese ejercicio intuitivo me ayudó mucho, porque yo filmaba lo que quería el sábado y luego lo analizaba y me daban devolución y volvía a filmar lo que quería otro sábado y poco a poco se fue configurando un universo y cuando encontré un universo me lancé a un rodaje de 2 semanas, también entre amigos, sin dinero y la emoción y la energía que sentíamos era muy hermosa porque curiosamente el cine independiente uno le da una libertad que no se lo da al comercial, ¿no? El comercial, entre comillas, pues no es que El Otro Hijo sea una película comercial, de hecho también es una película independiente, pero bueno, tenés un equipo mucho más robusto, hay mucha gente que lleva muchos años trabajando en él, hay como muchas pues hay expectativas propias, y en ese momento yo sentía que podía filmar lo que se me diera la gana y estaba perfecto. Y tenía un equipo que me iba a acompañar en eso. Entonces lo que quiero contar es, por un lado, tuve un modelo atípico que no implicaba escribir meses o años para buscar dinero, sino escribía lunes, filmaba viernes, sábado y me daba cuenta de lo que hice y era muy bonito esa cosa tan inmediata. Y entonces se generaba como la producción de una manera como, pues, como todas las etapas se vivían de manera sincrónica. Hasta que vi algo y a partir de eso me lancé a filmar un largometraje sin guión, con un tratamiento, ¿sí me entienden? Y luego es bonito, después les podría contar, ya luego cuando hago la casa del árbol lo hago como en el sistema tradicional y sufro mucho porque tengo guión y sufro mucho, no sé, es muy raro, pero ese primer acercamiento, más desde el deseo y desde la libertad, para mí fue muy valioso. ¿Alguien quiere continuar? Bueno, llegó. Gracias, Sebas. Pues bueno, Dale, Meli. en el caso mío, digamos que dos cosas que fueron muy determinantes como para salir de la carrera como con algo más sólido. Por un lado fue coordinar el cineclub de la universidad, o sea, como que el hecho de estar cerca del cine, de las películas y también del cine colombiano, porque muchas veces, no sé, yo hago entrevistas a estudiantes que van a hacer las prácticas y es como no tienen ni idea de cine colombiano. Y eso es importante porque es donde ustedes se van a mover, ¿no? Entonces, dentro del Cine Club de la Universidad de Medellín, porque yo soy de Medellín, pues allá, pues sí, estuve 3 años coordinando el Cine Club, me gestionaba la plata para ir al Festival de Cine de Cartagena con la universidad, ¿no? Como estas cosas son importantes como para uno ir, digamos, por lo menos reconociendo a la gente, entendiendo cómo, pues, cómo se mueven, qué hacen y todo. Eso por un lado. Y lo otro fue que también en una de las materias de la universidad, que teníamos que hacer ya como un corto de ficción, pues nosotros se la metimos toda. No lo tomamos demasiado en serio, no como,
esto es un corto universitario, no, o sea, eso fue muy ambicioso, digamos, desde todas las cabezas que estábamos ahí. Y ese cortico, pues resulta que terminó seleccionado en el FIXI, en Cartagena. Y pues para mí fue muy sorprendente porque nosotras lo mandamos con Caro Ayala, que es como la productora de la peli. Lo mandamos por descarte porque dijimos, pues hágale, eso no vale nada, pues mandémoslo. Y tuve la sorpresa de que quedó seleccionado y además me coincidió con que en ese momento yo iba a empezar a hacer mis prácticas. Entonces fue muy loco porque el tener el corto hizo que pudiera entrar a hacer las prácticas en Burning Blue en ese momento. Entonces Jorge Forero fue quien me llamó, me dijo, mira, quiero entrevistarte y tú tienes un corto. Y yo le dije, ¿cómo así? Al final el corto ganó muy sorpresivamente para mí. Entonces creo que a partir de ese momento sí la gente empieza a tenerlo a uno en el mapa, porque fue también gracias a ese corto que conseguí la práctica, pero también que me llamaron en Bogo Shorts como, oye, queremos presentar tu corto, y yo les dije, bueno, de una. Y cuando fui a hacer las pruebas y fui a hacer todo, pues ahí la chica que estaba haciendo producción me dijo, no, yo me tengo que ir, a usted le interesaría entrar a producir. Y yo como, ¿qué? Pues bueno, porque yo ya estaba terminando las prácticas. Entonces digo, como, sí, hacer eso de estar como creando, que decía Sebas, pues me parece súper clave, como, y tomárselo en serio. O sea, digo, disfrutarlo obviamente, pero pensar como que esto puede llegar más allá, ¿no? Como no, esas serían las dos cosas que a mí me parecían que fueron claves, claves, claves en el despegar, pues, como de la carrera, ¿no? Bueno, un saludo a Sebas y a Meli y a todos los chicos de Estu Cine. Gracias por la invitación. Yo para responder, siento que yo llegué a la carrera de cine como muy sin saber a dónde estaba aterrizando, la verdad. De hecho, yo creo que me acerco más al cine porque a mí me gustaba mucho el teatro y las series de televisión. Yo estudié en la Nacional y claro, eso es un golpe muy duro porque hay muchos egos. Claramente como que hay gente que entra, es muy cinéfila y entonces uno se mete como en unos videos, uno mismo realmente como en unas presiones de, mariquis, yo no he visto esto, yo no sé nada de esto, pero entendí que para mí la universidad, y me lo tomé así, era como explorar. Y a mí me gustaba todo. Y yo había cosas que no sabía y empecé a meterme en todo lo que podía. Entonces, pues me metía de asistente de boom en los rodajes de otros semestres, me metí a ayudarle a mi amiga que ella sí quería ser directora de arte y lo supo desde que nació. Entonces me metí a ayudarle a utilería y creo que esa, esa viveza que uno tiene también como apenas uno está estudiando pues es muy perceptiva también a los sentidos y a saber a uno qué le gusta y qué no. Y en ese camino, digamos, a mí me iba muy bien en temas de producción, sentía, yo creo que también por una autopresión y por una presión como social del semestre, como, oye, tú pues dedícate a esto y ya porque para eso eres bueno, pero yo decidí también en algún momento ir a un festival de cine de Cartagena, al Fixi 57, donde vi pelis que de pronto no hubiera podido acceder en ningún otro momento y que me cambiaron un poco la perspectiva de lo que es el lenguaje cinematográfico. Y de ahí se despertó como unos intereses también por explorar la imagen y por escribir y por trabajar como con mis amigos, que eso fue más o menos como ya hacia finales de mi carrera y por otro lado, pues en la nacional uno realmente no le exigen hacer una práctica. Yo creo que hacer práctica cuando uno está estudiando es muy útil porque también a uno lo inserta como en unos primeros acercamientos a un mundo laboral. Entonces yo me metía era a proyectos que la universidad realizaba. Entonces yo produje el equinoccio, de hecho un equinoccio donde presentamos días extraños, ahora que lo recuerdo. Em, y creo que ahí como que eso me empezó a darme pistas de lo que podía hacer o no el mundo profesional, a explorar por un lado, por el otro lado pues llegó a la escuela de cine la idea de hacer como una primera peli con estudiantes de cine, de ahí Livia, que es la directora de esa peli, me llamó para producirla. Yo empecé en eso como a, sin saber de producción realmente mucho, como que había producido un corto, había producido una edición del festival, pero yo no había producido algo tan grande. Entonces era como para todos, para un crew de 50 estudiantes de todos los semestres, como una primera vez.
Pero fue muy chévere porque era como aprender de cargos que uno no, desde producción uno aprende de todo lado. Entonces era hablar con el gaffer, revisar cotizaciones, vea, esto sirve para esto, esto sirve para esto. Y yo, por ejemplo, en ese proceso, a mí me gustaba mucho sentarme como cuando tenía tiempo en el monitor y ahí me parchaba mucho con el Video Assist y con la script y como que les aprendí mucho del lenguaje audiovisual y a mí me empezó a llamar mucho la atención la asistencia de dirección, no sé por qué, y de nuevo otra vez se despertó en mí como la gana de dirigir y me aprovechando que estoy en la universidad y que hay como unos esquemas como, pues en la universidad te estás presto a equivocarte, no necesitas sacar el mejor corto de la vida, no necesitas sacar la mejor peli. Entonces yo dije, pues yo no me voy a graduar siendo el productor de esta peli, yo igual voy a seguir trabajando en esta peli, quiero dirigir mi propio corto, donde más lo voy a poder hacer. Y lo hicimos como con gente de pues del semestre, como que hicimos entre un parchecito 4 tesis y nos rotábamos cargos. Entonces yo fui asistente de dirección por primera vez de otras 2 tesis y la directora de una de esas tesis fue mi directora de foto y la directora de otro fue mi directora de arte. Y en ese explorar creo que fuimos descubriendo muchas cosas y cuando uno ya se gradúa, pues también tiene como más nociones por un lado de que uno puede explorar mucho y de cómo explorarlo con los recursos que uno tiene, y por el otro lado de cómo funciona el mundo, más o menos cómo funciona el mundo laboral, pues cuando uno ya produjo un festival y entonces también como que tiene contacto con directores, con productores, y Buenos ahí días. de hecho llega para mí Estucine, y con Estucine pues yo ya graduándome como que es también otro espacio en donde yo Vamos pues para lo hierros de produzco. Occidente. em, yo ahí lo produzco y también desde ahí como que arranca lo que dice Meli, como que la gente te reconozca y te empiece a llamar a otras cosas. Súper, no. Yo siento que hay, pues como algo que interpela las tres intervenciones es que tenemos que crear sin miedo y tenemos que aprovechar como que al ser estudiantes pues nos podemos dar esa libertad. Entonces, muchas gracias. Ya saben que si tienen, pues los participantes, si quieren preguntarle algo a los invitados también o quieren aportar algo, pueden ir poniendo cositas en el chat. Bueno, no, muchas gracias. Entonces, como ya habiendo hablado un poquito como de sus inicios y un poco como el despegue de sus carreras, nos interesa saber un poco como sus procesos creativos, porque también sabemos que como sus oficios no habitan solamente en la producción, sino que han habitado, como todos lo mencionaron, como otros campos del cine. Entonces, lo primero es cómo solucionan, y bueno, eso es como una duda muy recurrente como en las últimas sesiones que tuvimos, el cómo solucionan cuando el presupuesto es un factor limitante para lo creativo o el formato. Pues sí, yo creo que eso pasa como siempre, que el presupuesto no es como suficiente para lo que uno quiere hacer, pero por ejemplo, no sé, pongo la situación donde tienen presupuesto para hacer un corto, pero inicialmente el guión o como ustedes lo quieren hacer es una peli, ¿cierto? Un largo. Entonces, ¿cómo solucionan ahí o qué tienen como para comentar sobre cuando pasa esto, que yo creo que es como muy seguido? A ver, empieza si quieren. Pues bueno, qué difícil porque, porque sí, siempre va a ser un tema muy complicado. En el caso de Menguante, por ejemplo, que fue el corto que hicimos en la universidad, pues obviamente a todos nos tocó poner una plata, pero entonces también hicimos una rifa, pero entonces también le dijimos a la alcaldía de Necoclí como denos, no sé, comida, mercado, o sea, como que siempre va a ser una cosa de generar alianzas y de tejer redes que te apoyen y de los amigos, o sea, para mí, y no solo con Menguante, sino por ejemplo con Palo Quemado y con todo el trabajo que nosotros hacemos con la banda, si no fuera una red de amigos que está creyendo en esto, pues sería muy difícil, porque claro, uno siempre va a aspirar a tener el presupuesto ideal en las películas, sobre todo en los largometrajes, pues para poder pagarle a la gente bien, lo que se merece y tal, pero hay muchas veces en donde eso no sucede y entonces, pues claro, uno qué hace, pues decirle a los amigos como, venga, hagámoslo juntos y un poco todos estamos ahí haciendo una inversión a futuro, porque a todos nos ha servido mucho
Y lo hablo ya en Palo Quemado, porque digamos que fue el corto más profesional, porque pues Menguante sigue siendo de la U, y pues ahí de verdad era como, si no fuera por la gente, o sea, el director de fotos se trae a la gente con la que hace publicidad y ellos no nos cobran por eso, o gestionarse las locaciones, es que no sé, y también hicimos rifas, hicimos fiestas, hicimos como merchandising para vender, y hicimos a través de todas esas estrategias, pues para recoger una plata que uno tiene sí o sí que asegurar un mínimo. Si tú no puedes asegurar ni siquiera el mínimo del rodaje, pues no hagas el rodaje, o sea, es como... ¿no? Es como uno tiene que alimentar a la gente por lo menos y darle sus transportes, o si alguien dice, no, todo bien, lo otro es negociable, pero para mí sí es importante como asegurar los mínimos, pues porque la gente está igual creyendo en ese proyecto de alguna forma. Pero si no, hay mucha gente que, yo no sé ustedes qué piensan, Sebas y Exler, me parecería interesante, porque yo soy de la posición como no, si el presupuesto a mí no me alcanza, o sea, si yo no puedo asegurar ese mínimo, yo no empiezo a rodar yo, digamos, Melissa Zapata desde producción. Y porque mucha gente dice como, ay, pero esta película está muy cara y es como, no se le puede bajar más, porque hay gente que dice, no, yo la hago con 2 pesos y uno sabe que la película, pues sí, sí la va a hacer, pero en unas condiciones muy difíciles. Entonces, desde mi posición, eso es lo que pienso, hay que hacer 1000 estrategias para levantarse por lo menos eso, esos mínimos de la logística, que es lo más, pues, clave. Ya, eso es lo que tengo que decir. Yo ahí estoy de acuerdo con Meli, como que desde, por eso, de hecho, digamos, yo no he vuelto a, o sea, yo no he producido ficción desde hace mucho tiempo. Cuando he hecho producción, lo he hecho con eventos o con cosas de formación o en otros cargos donde no soy el productor ejecutivo general, porque si yo vuelvo a asumir como una producción general o ejecutiva, yo también estoy de acuerdo. Hay unos mínimos muy básicos y si no los tengo, pues no ruedo. Y eso mismo también lo he visto precisamente cuando no soy el productor o productor ejecutivo, que a veces uno termina como accediendo a trabajar en ciertos proyectos, y lo hablo desde el caso de la asistencia de dirección. También entro cuando asumo un proyecto como a preguntarle siempre a producción, esto está, esto no está, esto no está, en qué tipo de proyecto estamos. Y también intervengo mucho como en sugerir, bueno, o sea, si estos mínimos no están, cómo los podemos, con lo que tenemos, porque igual ya decidimos rodar, adaptarnos a esas condiciones de producción para poder rodar. Em, Solo por añadir un poco, digamos que en Madlove, cuando trabajé en Madlove, recibíamos todo tipo de proyectos, como videoclips con muy buenos presupuestos, pero videoclips muy corticos. Y la honestidad, sobre todo a la hora de negociar, hacía que uno pudiera tener lo que dice Meli, como un crew muy pro, que de pronto se bajaba el presupuesto porque uno de entrada le decía, vea, este es un proyecto chiquito, solo tenemos esto y esto y esto. Entraba de una un gran director de arte, un gran director de foto, su equipo generalmente lo respalda, y así lográbamos sacar como esos proyectos como con lo que había, siendo muy honestos de entrada, hay esto, para que nos alcanza. Y asimismo también los directores con los que trabajábamos, yo siento que los más pro eran precisamente los que se podían adaptar a esas condiciones presupuestales. Sí, presenté una propuesta para este videoclip, solo tenemos esto, bueno, ¿cómo solucionamos esa idea con lo que hay? ¿Y cómo me adapto a lo que hay? Porque a veces como que hay unos directores como que sobre todo en videoclips y en publicidad, como que se acostumbran a buenos presupuestos, y cuando tienen muy poquito o hay que resolver con menos o hay uno imprevisto y eso cambió todo, ahí se nerviosean y ahí no tienen como esa habilidad también como para ser creativos con lo que hay. Solo voy a complementar una cosa antes de que Sebas hable, y es que también hay que un poco pensar como en quién está creyendo en tu proyecto, tú tienes que devolvérselo de alguna forma. Y hablo en Exacto, todo, sí, como de tener a tus propios proveedores que van a creer en de ti acuerdo. siempre, y que tú también vas a creer en ellos, porque así como dice Exler, en una película yo no tengo mucha plata, entonces le digo al que del catering como, venga, Alvarito, déjeme lo más barato porque es que yo sé que de pronto después voy a tener un mejor presupuesto para pagarle mejor. Y eso, y uno va creando Ujú. su red de amigos y de proveedores, que eso o sea, es clave, clave, clave. O sea, igual con los rentals, igual con todo. O sea, como que uno tenga su equipo base
Eso es, para mí es clave, pues porque esa gente va a estar ahí creyendo con uno. Entonces eso. Solo por cerrar una idea, al caso contrario, por ejemplo, yo hice mucha asistencia de dirección en corto. Mis primeras asistencias de direcciones yo no cobraba realmente porque quería formarme, necesitaba una experiencia y también empezar a exigir un poquito. Entonces, en algún momento empecé a exigir 50.000 pesos al día. Entonces ya la gente me empezó a pagar 50.000 pesos al día y uno como que negocia. Y ya ahí se creó lo que dices, como yo tengo unos productores como de confianza que si el productor me dice, vea ex, tenemos poquito, yo voy con ese, porque es que ese ya me da confianza, ya sé que con él, de pronto en este voy poquito, pero en el otro ya voy mejor pago y así creo que vamos creciendo todos. Bu- Bueno, yo voy a, como desde mi caso, y tengo muchas ideas frente a eso. eh, a ver, lo primero, yo siento que hay que ser muy estratégico en ese aspecto a la hora de escribir el proyecto, ¿no? Es decir, yo escribo pensando en que no tengo plata, ¿me entienden? Y eso cambia completamente las cosas, porque si yo escribo pensando que tengo plata, pues tengo que tener otro camino de producción y hay que asumirlo y hay que aceptarlo. Si yo quiero filmar en palo quemado, pues hay unas cosas que hay que hacer para poder hacerlo. Si no tengo plata, entonces adapto el guión a mi casa probablemente. Es decir, yo cuando hice Días Extraños, era mi primo el actor protagonista, el espacio, la locación principal era mi casa, era mi habitación. Es decir, como que todo lo pensé para que yo pudiera manejarlo. De hecho, cuando escribí La Casa del Árbol inicialmente, también la idea era que todo sucediera en un solo espacio. Luego lo cambié porque justo comencé a trabajar con un productor y el productor me decía, porque usted siempre escribe como barato. O sea, no escriba tan barato, o si no, no nos dan la plata. Y yo como que, no sé, como que hubo algo de esa primera etapa y que les aconsejo completamente, es como, ustedes pueden escribir un proyecto que requiera de otro presupuesto, eso es válido, eso es perfecto, pero que sepan que hay un camino para conseguirlo. También ustedes pueden escribir proyectos donde ustedes pueden hacerlo con sus amigos, con un grupo muy cercano. Y entonces, eso en primera instancia. Luego les digo, por ejemplo, en mi caso, yo para Días Extraños tenía la posibilidad de alquilar un solo lente. No tenía plata para nada más. Y jodí y busqué en los rentals y jodí hasta que encontré un tipo que me quería alquilar un solo lente porque en realidad eso casi no lo hacen porque alquilan como toda la valija. Alquilé un solo lente y sin querer queriendo, eso me generó un, una decisión estética muy grande en la película. Y no solo eso, sino que me ayudó montones para tomar decisiones. Es decir, si quería filmar en un baño y era pequeño y el lente no cabía por la distancia focal, ya sabía que ese baño no funcionaba. Si quería, no sé, como poner la cámara en algún lugar y veía que los personajes estaban, es decir, todo comenzó a configurarse alrededor de elegir un solo lente y se volvió como una decisión casi madura de puesta en escena, y en realidad fue porque no tenía plata para más. Solo me alcanzaba un lente y con el fotógrafo tengamos un lente bueno y ya, y era como nuestro objetivo. Entonces, muchas decisiones estéticas pasan a veces por decisiones de dinero, y no necesariamente son malas. Hay un director que es Hong Sang-soo, que usa mucho el zoom, y me parece bellísimo como lo usa, y probablemente esto lo estoy imaginando, de pronto no es así, pero me lo imagino como diciendo, yo quiero hacer un traveling, no hay plata. Bueno, un Zoom, bueno, eso sí se puede. ¿Sí me entienden? Entonces como que uno puede tomar ciertas decisiones estéticas por falta de dinero que pueden terminar siendo positivas y muy buenas. Luego, yo coincido con lo que comentaban ustedes de los mínimos. Y eso es una cuestión de organizarse un poquito, es decir, todo bien, pero unos mínimos, lo que tú dices, comida, alimento, comida y transporte, porque es una manera como de agradecer el gesto que está haciendo un grupo de gente. Luego tengan conciencia, el día de mañana mucha gente va a querer hacer películas y no va a ser tan fácil hacerlas. Entonces uno agarra un grupo de gente y dice, bueno, tengo la posibilidad de hacer esta película, si el proyecto les gusta y les atrae, van a querer hacerlo. Entonces se van a dar cuenta que hay una frase que me parece muy buena y es que uno hace películas sin plata o con mucha plata, pero no con medio dinero.
Y eso es muy raro porque es más fácil decirle a una persona, hey, ¿quieres trabajar para mí y no te pago? Te dice, bueno. Y después tú le dices, ¿quieres trabajar y te pago 2 millones? Y te dicen, no, eso es muy poquito. Y eso es muy loco, eso pasa un montón. Luego ya tenés como eso, tenés que, es una cosa no hay un intermedio, es como, o no tenés plata o tenés plata. Pero vos puedes acercarte a una persona y decirle, no te voy a pagar. Ah, bueno, cambiemos. Pero porque hay mucha gente que va a querer hacer ciertas cosas, porque, a ver, no sé, un cortometraje, es decir, un cortometraje, uno puede organizar y nos decimos, listo, en vacaciones nos juntamos y lo hacemos. Y hay gente que lleva todo el año, no sé, haciendo publicidad, trabajando en no sé qué, imaginándose hacer cosas y no lo hacen y ven la posibilidad y van a tener ese gesto creativo. Pero eso, con los mínimos, yo por ejemplo, en Días Extraños hice algo que me parecía divertido y es como yo vivía con una amiga que, pues, que no tenía en ese momento trabajo y le dije, ¿te puedo contratar de cocinera? Y ella me dijo, sí, súper. Entonces yo fui, compré todo el mercado para 2 semanas de rodaje y ella nos cocinaba y así lo pudimos ir haciendo. Es decir, siempre hay maneras. Otra cosa que me parece que es muy potente y es poder, la idea, son dos cosas. Una, el poder del favor. Créanme que uno le puede pedir favor a la gente y la gente en pro a una película y al entusiasmo aceptan. ¿Me entienden? Uno puede decir cómo llega a un lugar y dice, o filmar en tu local, no tenemos plata. Pero por el entusiasmo mucha gente accede. Y por la idea de poder hacer una peli, es como, súper. Y es eso, es poder creer que uno puede pedir favor, pero sobre todo eso viene de un deseo y un entusiasmo, y eso es lo que yo quiero resaltar en la etapa de la universidad, y es que hay algo que yo a veces veo que pasa mucho en el cine colombiano, y es que cuando filman ya con el FS, o filmamos, porque me ha pasado a mí, filma uno menos chévere cuando filma con el FS. Y eso sucede porque ya entras como en un sistema no sé si la palabra es pretensión, yo siento que se acerca más al miedo que a la pretensión. Y la gente llega asustada y quiere hacer bien las cosas. Y lo bueno es enemigo muchas veces del arte. Entonces, proyectos del FS están plagados de cortos medio buenos, películas medio buenas, pero nada muy chévere. Y luego uno ve una gente que de repente se juntó con unos amigos, filmaron lo que querían con mucha libertad y con mucho deseo, y salen cosas buenísimas. Y entonces uno dice, pues, pucha, ¿eso por qué sucede? Entonces, poco es alentarlos a que esos gestos que ustedes tengan, eh, puede que sean mucho mejor a lo que se haga en el FS, sinceramente. Eso no, es decir, el hecho de conseguir el dinero no es una garantía de nada. Y también hay otro elemento, y es que hay muchas, por ejemplo, Días Extraños, yo nunca hubiera podido hacerla buscando dinero, porque nunca me hubieran dado dinero, nunca, nadie. Y yo hubiera tenido que trabajar meses y meses y meses y cambiar la historia y meterle un conflicto más importante y que el social y la cosa. Y después era otra vaina rarísima y nunca hubiera sido, pues se volvía como cualquier otra película colombiana. Y el hecho de yo decir, no, yo voy a filmar una pareja que está desesperada y no hace nada y se me dio la gana de hacer eso, es muy valioso. Entonces, saber que muchas mira, hay cosas que vamos a querer hacer que de repente va a ser difícil financiarlas, pero que pueden generar mucho más impacto en la gente que otra cosa que se superfinanció y uno lo ve y dice, claro, pues esta película es importante, como peleo contra una película importante. Esto como primera etapa, luego más adelante ya entra una segunda etapa de conseguir el dinero, porque para mí también es importante conseguir el dinero para ese crecimiento como grupal y obvio, el día de mañana uno decir, pucha, chévere que con los que empecé ahora estamos haciendo una película y eso es una segunda etapa. Pero una primera, de verdad crean en que el hecho de no tener plata, de verdad no es una cosa negativa. No, perfecto, muchas gracias a los tres. Súper interesante eso que planteó al final también Juan Sebastián sobre la libertad creativa, como lo de competir con cosas importantes, lo de los fondos. Muy bacano. Y pues ya que estamos hablando de la financiación, nos interesa mucho, ahí hay alguito en el chat. Mira, dentro de esas situaciones en las que las producciones han sido movidas por esa voluntad de trabajar sin recibir algo a cambio, ¿cómo han logrado mantenerse a flote desde el punto económico?
Él pregunta como que si ustedes han trabajado paralelamente en otro tipo de actividades alejadas al cine, como para poder estar haciendo el cine que quieren mientras tanto. A ver, yo respondo eso muy rápido para que también. Y yo la verdad tuve una posibilidad muy bonita y es trabajo editando, soy editor también, y el montaje ha sido el espacio de donde yo aprendo un montón, de verdad aprendo un montón del cine. Y tengo mucha gente alrededor, no sé, que o puede trabajar haciendo directores de casting, trabajando con los actores. Y hay muchas maneras de estar muy pegadito al acto creativo y también formativo, de una manera formativa. Es decir, yo el montaje lo tomé como para aprender a hacer cine, básicamente. Y me pagaban por eso, entonces me parecía fenomenal. Y adicional también doy clase en universidades, por ejemplo, ahorita doy clases de proyecto. Y para mí es hermoso porque es, voy acompañando procesos creativos y es otra manera de seguir aprendiendo. Entonces lo que quiero decir es como hay muchas maneras, es necesario que ustedes, y lo sabrán, es necesario después que busquen distintas maneras de ingreso, pero eso no solo pasa en el cine, sino en todo el mundo, en todas las áreas, ¿no? No puede ser lo que sea, la gente busca otras fuentes de ingreso. Eso es normal, entonces digamos que yo entre el montaje y las clases aprendo mucho de cine y me da pues me alimenta para luego hacer cine. Entonces no es tanto pensarlo como, ay, no es que no estoy viendo como director. Es decir, yo como director puedo tardarme 10 años en hacer una película. Entonces es como, cállese. ¿Cómo va a vivir 10 años de... ¿Sí me entienden? Entonces, y creo que no podría. Es decir, yo tampoco podría estar todos los años con la angustia de decir, uy, este año toca escribir algo porque de repente el cine se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces yo prefiero verlo como una cosa que se va desarrollando con el tiempo, que no tengo esa ansiedad, esa presión y que hay otros espacios donde yo sigo creciendo. Entonces, eso, de mi lado. Y yo solo quería añadir como varias cosas, porque también la pregunta de arriba menciona con respecto al presupuesto y uno de ellos es de los amigos. Ha sido difícil trabajar con algunos amigos por el nivel de compromiso. Cuando yo empecé en asistencia de dirección, pues casi todos fueron cortos universitarios, casi todos eran tesis y casi todas pues no tenían presupuesto y todo el mundo estaba o haciendo un favor por un lado o obligados a trabajar con un equipo que no era, pero pues la academia los forzó a hacer una tesis juntos. Eso pasaba mucho. Entonces, cuando yo asumía una asistencia de dirección y de pronto no era mi tesis o yo no era de esa universidad, yo lo primero que le preguntaba a producción y a dirección es, bueno, aquí la gente cómo está comprometida, ¿se les está pagando un subsidio de transporte o no? ¿Hay gente que está obligada o no? Porque eso también, desde mi cargo como asistente de dirección, a veces yo ya entraba y notaba ciertas tensiones y entonces es como una mini casa de estudio en donde dirección y producción se odian y eso pasa mucho como al inicio y en la escuela, que a veces uno está forzado a trabajar con gente que no. Entonces, vuelvo y repito, cuando uno está iniciando, uno debe ser muy honesto en saber, bueno, si yo estoy siendo productor y quiero que esa persona trabaje conmigo como director de foto y no tengo plata, soy muy concreto y le digo, no tengo plata, pero necesito este tipo de compromiso en esto y en esto. Si uno en preproducción ve, y también pasa a veces con los amigos, como que el nivel de compromiso no es serio, esas son de esas pequeñas banderas rojas que uno en preproducción analiza y que debe mencionarlas antes de meterse a un rodaje con gente que no está comprometida, así no le estén pagando. Porque sí, si tú dijiste que trabajabas gratis, igual te comprometiste y creo que también eso habla como del profesionalismo de alguien. Si alguien se comprometió con un trabajo donde le pagan cero, pero es súper comprometido, pues es una persona que seguramente cuando yo tenga mucha plata y presupuesto voy a llamar porque es una persona con la que me gusta trabajar. Entonces es muy difícil, pero uno sí debe aprender cómo afinar la crudeza y la honestidad de si es mi amigo pero no está comprometido, de poderle decir como pana, voy con esto, sí o no. Me pasó en mi tesis claramente fue como un montón de gente que lo hacía gratis y a mí me costaba muchísimo porque me están haciendo un favor y me costaba regañarlos o llamar la atención como pana, sí señor Sonoro está atrasado. Quizá pude haberlo hecho mejor porque di muchas licencias, pero creo que uno debe aprenderlo a afinar y a ser muy honesto. Y con respecto a cómo han logrado mantenerse a flote económico,
pues yo empecé casi que editando en institucionales, edité pues en el canal de televisión de la universidad. Creo que eso era lo que me daba como una estabilidad económica. Y ahí mismo yo también equilibraba con lo que yo quiero hacer. Entonces, sí, en esa época a mí me interesaba la asistencia de dirección, cuadraba un poco para que los rodajes fueran como hacia los fines de semana y poder hacer ambas cosas. Si yo estaba desarrollando un corto, lo mismo, como no quedarme solo con el compromiso laboral de una estabilidad económica, sino pues si estudiamos cine también es porque algo nos mueve y hay un yo creativo que se quiere explorar. Entonces, por respeto a ese yo creativo, creo que también debo creo, hacer un plan para no olvidarlo, para fortalecerlo, para ver películas, para ir a festivales, para escribir, para rodar con amigos. Por ejemplo, unos de mis amigos que ya ellos rodaron su primer largo y lo rodaban solo los fines de semana durante todo un año. Entonces, de lunes a viernes trabajaban y sábado y domingo se iban a rodar y estrenan este año su primer largo. Y es algo que pudieron hacer porque tenían como esa estabilidad económica, pero no abandonaron su yo creativo. Yo quiero, qué pena, Meli, dale. No, no, dale. No, yo quiero como decir dos cosas que, pues como que a lo que me remite lo que hemos estado hablando. Y lo primero es que hace poco tuve una conversación con Samuel, el otro moderador, sobre que dedicarse como full al cine y esperar como, o sea, como que te vas a graduar y solamente te vas a dedicar, por ejemplo, a la dirección o a solo hacer cine, es como ser un desempleado. Y eso creo que también es una de las cosas que desanima mucho a la gente que está estudiando cine y que también trae consigo hacia nosotros como comentarios de que nos vamos a morir de hambre y no sé qué. Entonces yo creo que indudablemente uno tiene que buscar como otras alternativas como la docencia, por ejemplo, que es algo también como muy común. Y lo segundo que también quería decir es respecto a lo que Exler estaba diciendo sobre el compromiso que tiene uno con las obras. Y yo creo que pues a mí me ha pasado mucho, como que a veces me frustra que mis compañeros de equipo, o sea, mi crew, no tengan como el mismo compromiso que yo frente a mis obras, pero también siento que es algo que hay que entender, porque cuando uno está produciendo su corto o uno lo crea o lo escribe, es como el bebé de uno, ¿cierto? Como que uno lo quiere tener así y que pues y que no le pase nada y que todo el mundo lo quiera y lo ame y eso no pasa. Entonces siento que también es como algo que trae como muchos aprendizajes y que definitivamente sigue pasando pues como en la vida laboral. Ya. Yo, yo quiero agregar una cosa que era algo, por ejemplo, que contaba Melissa y también me sucedió a mí, y es que, digamos que yo pude editar porque hice días extraños. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces estos primeros trabajos universitarios, estas cosas que hacemos entre amigos, estos primeros gestos, nos ayudan, pues nos dan la hoja de vida para empezar a encontrar cosas para trabajar, ¿sí me entienden? Entonces, obviamente no es verdad que se van a morir de nada, nada que ver. A veces el arranque es lo que es muy desafiante, porque es que personalmente, si yo termino la universidad y lo que tengo que hacer es armar una carpeta para el FS y esperar a ver cuándo gano y a ver si es difícil. Pero bueno, ahí también contan esa historia de estos pelados que filmaban los fines de semana y poco a poco fueron haciéndolo. Entonces yo creo que es un primer esfuerzo que de repente los va a empezar a acreditar, ¿no? Y yo una vez, me acuerdo que yo estrené en el Festival de Cartagena y me acuerdo que ya ahí ya tenía, pues me puse a hablar con un amigo que estaba buscando un editor y le dije, yo le hago el montaje. Pues él ni sabía si yo sabía editar y dijo, bueno, hágale. Y fue Andrés Mozos que luego y como que algo de mi pensamiento siempre fue como, justo ahora que están hablando de amigos y poco presupuesto y todo, yo pensaba como para mí es como las cosas que yo acepto voy a hacerlas bien para que esta persona luego me recomiende con otro. Y así fue, con Mozos después me puso a trabajar en la Universidad Central. Entonces, es una cosa que se va alimentando. Luego el tema de los amigos es complejo y lo sé que es complejo. Yo creo que a veces hay como unos intermedios. Es verdad que uno con su obra pues va a sufrir un poco más y le va a tocar esforzarse más y más si no tienes dinero. Eh, y no necesariamente son los amigos los que van a trabajar con uno, pero pueden ser gente de clase que uno ve que es pila. Yo creo que ahí tienen que ser un poquito más estratégicos, ¿no? Porque no, es decir, a mí me pasó lo mismo. Yo tenía 7 amigos
todos querían ser directores y nadie quería como ayudarle al otro. Entonces, pero cuando yo hice Días Extraños no conté con ellos, conté con otra gente de clase, gente que entre cercana y no tan cercana, que una vez se comprometió lo hizo bien. Y obvio, no es impecable, pero en general en Colombia siento que la gente le mete ganas y si se entusiasma con el proyecto. Si uno ve que no están entusiasmados, de pronto uno lo tiene que testear desde el principio. Como, bueno, tú, ¿cómo estás? Y se comienzan a decir, sí, yo creo, pero no sé, ta. Y dices, listo, no, todo bien, sin problema. Y luego va a haber alguien que te va a decir, súper, cuenta conmigo. Y ahí uno le siente la energía. Entonces yo creo que sí es importante saber elegir bien el equipo. No necesariamente son los amigos. No crean que ellos van a hacer lo que uno espera, pues porque no les corresponde necesariamente. Pero si ustedes lo hacen, como les decía, puta, háganlo muy bien, porque de verdad hay algo que se tiene que convencer y es que posiblemente alguien de ese equipo, no sé, el script, 10 años después, es una persona que está trabajando, no sé, en Amazon. No, y eso es muy loco, de verdad, esa gente con la que uno se gradúa, que son simplemente gente que uno dice, bueno, todos somos pelados, 10 años después pueden estar dándoles trabajo. Entonces yo creo que es importante como ustedes también enfrentan no solo sus cosas, sino la de los demás. No hables mal de la gente, les aconsejo mucho eso. El cine, eso es otra cosa, y eso fue uno de los consejos que me dio un profesor una vez, porque al man le pasó, era una especie de viejo sabio, y él dijo, cuando el cine se presta a que la gente hable mal de todos, ¿no? En un rodaje, pues la gente comienza a hablar mal de todos. Y el man dijo, pues que él habló mal de la asistente de producción, y años después tenía un supercargo, y a él querían meterlo de fotógrafo, y ella dijo que no. Entonces él decía, no hables mal de nadie, puede ser alguien que usted dice, pues, es el asistente tercero, no hables mal de la gente. Bueno, pues yo qué complemento, o sea, como con lo que uno sí estaba muy asustado en la universidad, como, y entonces, ¿cómo va a conseguir trabajo como director? ¿No? Sobre todo porque la universidad, la mayoría queríamos ser directores. Entonces, uno siempre está muy asustado al respecto. Pienso también dos cosas. Uno, de nuevo, como insistirles en que hagan sus películas, o sea, sus cortos, que le metan toda la gana, porque esa es la carta de presentación de ustedes. Así no vayan a dirigir en mucho tiempo. O sea, como que yo creo que lo que dice Sebas es muy bueno porque a uno lo aterriza mucho. Pues es que es muy difícil, o sea, todos llevamos construyendo carpetas de proyectos por años y a menos de que sea pues la persona más prolífica del mundo que tiene, se consigue la plata, que de hecho, pues eso, la verdad es que no pasa ni con las más productoras más tesas, ellos no están robando todo el tiempo. Entonces, bajarse un poquito de ahí yo creo que es importante sin desanimarse, porque es que uno sí tiene que sacar el tiempo para hacer esas cosas. En el caso mío, pues claro, yo entro en una vorágine de hacer producción y me empieza a comer y a comer hasta que yo digo, tapo, yo tengo que volver a mi proceso creativo porque si no, me quedo en la gestión cultural y me quedo en hacer producción de cosas que amo. O sea, yo amé producir Bogo Shorts, amé estar en la Cinemateca de Bogotá, ¿no? En la comisión fílmica, pero pues bueno, ¿dónde estaban mis proyectos? Y ahí es donde llega de nuevo como este salvavidas que fue para mí como para lo quemado, como, uff, sí. Y otra vez es empezar a hacer ejercicios de pensamiento, de creación, de sentarse a ver películas, de analizarlas, de escribir. Pero pues pasó mucho tiempo desde que yo salí de la universidad para hacer otro proyecto y después de ese proyecto, pues en este momento yo trabajo en una productora que está produciendo, no mucho, pero pues sí es chévere porque sí estoy haciendo lo que me gusta, que es producir cine, pero no es mi cine. O sea, también es un cine que adoro, pero pues no son mis películas. Entonces, claro, a mí me toca llegar por las noches y trabajar en mis cosas. En los fines de semana, pues trabajar en mis cosas. Pero uno puede encontrar, y esos otros, también es muy loco porque, por ejemplo, cuando yo estuve en Bogo Shorts conocí mucha gente, muchos realizadores grandes, chiquitos, medianos, ¿no? Como que eso también te permite ir tocando puertas después. Es como, ¿te acuerdas que yo te conocí en Bogo Shorts esa vez que presentamos el corto? Bueno, quiero un consejo tuyo respecto a esto. O como cosas así, como siempre estar como muy abiertos y también algo que a mí me pasaba mucho en la universidad, que eso siempre lo digo como consejo, es que uno suele ser como muy, o bueno, por lo menos yo era muy antisocial, o sea, era como que no me gustaba hablar con la gente, era como yo prefería estar en mi burbujita y me costaba mucho hablar con las personas que no eran mis amigos. Y con el tiempo en el trabajo me di cuenta pues que eso es un lugar muy cómodo y que uno en esto no puede estar ahí
sentado en la esquina, pues porque eso no te va a aportar absolutamente nada. Entonces es como, bueno, voy a ir a hablar con el señor del camión, voy a ir a hablar con los de las luces, como que es algo que la gente se va a acordar de uno por eso, porque si uno está siempre como, no sé, eso fue algo que a mí me tocó esforzarme mucho para poder tejer esas redes que yo les he venido diciendo. Y creo que uno en la universidad piensa eso, como, ay, no, qué pereza, y yo puedo hacer mis cosas solo, y es como, no, eso sería lo único que yo tendría que decir. Súper, no, muchas gracias a los tres. Y sí, el cine siempre sí es una vocación de tiempo completo. Bueno, nos gustaría también hablar sobre la financiación, ya que han tenido pues como proyectos un poquito más, han sido partícipes de proyectos un poquito más grandes, como su experiencia con los fondos, con los estímulos, cuándo sienten que un estudiante ya debería poder acceder a eso, o sea, sienten que es viable que nosotros ya empecemos a ver eso como fuentes de financiación o que sí, nos gustaría mucho saber, por ejemplo, eso, sus experiencias con las fuentes de financiación. ¿Arranco? De una. Bueno, Y ya, pues sí, sí, o sea, para que sea una conversación, tú, o sea, Meli puede ir diciendo algo y si a Juan Wexler se le ocurre algo, pues la interrumpen así como, ay, sobre una ideita y así para que charlemos entre todos. bueno, pues digamos, lo que yo sí me di cuenta, y de nuevo vuelvo al tema, hagan una peliculita, hagan un corto, o sea, háganlo. Porque es que si uno está aspirando a un fondo, los fondos casi siempre van, o sea, obviamente el guión es el soporte más importante, ¿no? Pero también qué respalda ese guión, qué respalda la mirada del director, qué respalda la mirada de ese equipo, pues un trabajo previo. Entonces eso siempre va a ser clave. O sea, si ustedes ya tienen un proyecto que hicieron en la universidad, pues cuenten con eso. Mándenlo a festivales, mándenlo a espacios de exhibición, alternativos también, bibliotecas, cineclubes, como que generen diálogos en torno a sus obras. Y claro, uno al principio pues la embarra mucho haciendo las aplicaciones. Eso es una cosa de práctica. Entonces, claro, entre más practiquen mejor, pero tampoco agoten el proyecto tan rápido. No se presenten a una convocatoria si el proyecto ustedes sienten que está muy biche, porque eso también puede hacerlos quedar mal, o sea, puede ser contraproducente, porque los jurados que leen eso van a decir, no, pues, pues mandaron cualquier cosa, ¿sí? Entonces, sí, lleguen a presentarse a un punto en el que ustedes se sientan conformes con lo que tienen, pero también no dejen de hacer el ejercicio. Sí, es como, uno tiene unos deadlines y entonces hacerle hasta que ya uno dice como, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Y ahí mandarlo. O sea, yo digamos la primera convocatoria que me gané fue la de Lidartes para hacer palo quemado. Y me la gané pues sí, en el 2020 y yo me gradué en el 2017. Sí, como que pues también tuvo que pasar un tiempito, pero pues yo creo que igual es una cosa de irle cogiendo la cancha y no sé, no sabría qué más decir pues de la financiación, porque pues FS ahorita también uno, pues me han dicho que no muchas veces, es como... Bien, por mi parte, es decir, de nuevo, yo insisto obviamente, etapa por etapa. Obviamente ustedes podrían escribir ya, sin duda, y es normal, si no han hecho un corto y van a querer producir un largo, pues va a ser más difícil, pero pues va a ser más fácil si están o empiezan ya sea buscando desarrollo de guión o cortometraje, ¿no? Yo lo que pienso es como frente a eso, y es que obviamente hay que trabajar bastante el guión. Yo voy a decirles una cosa para que de pronto lo vayan cuajando con el tiempo y que no sea necesariamente algo que les genere mucha presión, pero que sepan esto, y es que es importante que lo que ustedes hagan solo lo puedan hacer ustedes, no lo pueda hacer otra persona. Un ejemplo, Melissa produjo Palo Quemado, solo ellos pueden hacer eso, yo no puedo hacer eso, y creo que ninguno de los acá presentes o lo harían de una manera diferente, no quiere decir que no lo puedan hacerlo, pero lo harían de una manera diferente. Entonces, siempre hay un desafío personal y suena como si esta idea de la originalidad, pero no es pensarlo en esos términos, como cómo puedo ser yo original, sino cómo puedo desde mi perspectiva contar esta historia desde mi única, a mi manera, digámoslo así, con mi personalidad, con mi ser. Si ustedes no encuentran eso, no quiere decir que no vayan a poder filmar, pero va a ser muy difícil porque lo puede hacer cualquier otra persona. Entonces, si ustedes van a hacer algo que cualquier otra persona puede hacer,
es un problema, ¿no? Entonces, un poco, esto no llega tan fácil, esto no llega tan rápido a la gente, pero esto tiene que ver como con la personalidad de cada uno. Es algo que se puede ir desarrollando, pero está bueno tener esa conciencia, ¿sabes? Y yo veo guiones cuando, no sé, les doy un ejemplo. Bueno, y algo que yo intento, obviamente tanto en mis obras como cuando soy profesor o incluso acompaño proyectos, es decirles como ojo, arranquen es decir, aprovechen como a ustedes mismos como fuente de creación, sobre todo para arrancar. A mí me parece muy necesario como en esta etapa decir, no, es que voy a hablar de una cosa muy ajena. No, nada. Algo de ustedes, algo que cuente de lo que ustedes sienten, vivieron, sintieron en sus vidas, y si son sus heridas y si son sus traumas, mejor. Entren ahí sin miedo. Para mí, absolutamente, es decir, yo les diría, cojan sus traumas y empiecen a escribir a partir de ahí. Y luego el proceso creativo es un objeto, ¿no? Volverlo una obra. Y eso se consigue con trabajo, reescribiendo el guión, trabajando con actores, trabajando con un equipo. Entonces, poco a poco, ese objeto que es tan personal se vuelve algo que lo excede a uno, porque ese es nuestro siguiente objetivo. O para mí, es como arrancar con algo personal y lo transformando en una obra que lo exceda a uno. Eh, y luego, yo les diría sinceramente que la gente es muy regular al presentar los guiones en los fondos. Muy regular. De verdad, si ustedes un día tuvieran la oportunidad de sentarse a ver los 80 guiones que mandan a corto, ustedes dirían, la gente no es tan buena mandando cosas. La gente no hace tanto el esfuerzo. Entonces, por un lado es saber que es menos difícil de lo que creen, pero que en esos 80 van a haber 10 que son gente que está insistiendo, está insistiendo, está insistiendo, quiere hacerlo, quiere hacerlo, quiere hacerlo, y vuelve a mandar, y vuelve a mandar, y escribe, y escribe, y escribe, y esa es la gente que gana. Entonces, no son tantos los competidores buenos. Sí, porque hay mucha gente que lo que dice Melissa es como, llega el día de la entrega y dice, ¿verdad que yo tenía ese guión? Lo mando. Es como, hagámoslo porque no pierdo nada. Y en realidad ustedes no, es decir, si quieren ganarse la plata, ustedes primero tienen que querer ganársela y van a tener que luchar por eso. Y segundo, hay una frase que es medio loca, pero es verdad, y es, ustedes tienen que, de alguna manera, es decir, querer morir por hacer el proyecto. Sienten un deseo de querer hacerlo impresionante. Yo les voy a dar un ejemplo, como que una vez me contó un editor acá colombiano, que con Los Nadie, ellos cuando Los Nadie quedaron en pitch para corto, y ellos pues ya habían leído los guiones y dijeron, bueno, es evidente que ya tenemos los ganadores, vamos a escuchar los pitch, pero entre ellos no estaban Los Nadie, eran como, no eran como de los preferidos en el papel. Y cuando llegaron estos pelados al pitch, llegaron, el director, este editor me decía, marica, llegaron con un deseo de hacer ese proyecto, mostraron justo unos avances del casting y nos mostraron unas imágenes y el deseo los contagió y fue como, estos chinos tienen que filmar. Y eso es evidente y ese deseo se, pues, se hizo evidente en la película que hicieron, que excedió de nuevo, es como tenían por un corto, hicieron un largo a punta de energía, a punta de deseo, a punta de entusiasmo. Entonces es evidente que ese tipo de proyectos son los que terminan haciéndose. No siempre, porque hay proyectos un poquito más acartonados, pero que esa es la manera. Entonces ustedes tienen que encontrar esa historia particular por la cual ustedes van a luchar de verdad. Si ustedes no tienen esa energía de luchar, yo con el otro hijo, bueno, sabrán que es como acerca de la muerte de mi hermano, y en un momento yo sentía, esto es lo único que yo quiero hacer. No me importa el tiempo que me tome, no me importa el esfuerzo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Y se hizo. ¿Sí me entienden? No todos los proyectos tienen esa energía. Yo Y si no quiero, lo tienen sí. con algo, dime. No, que quería complementar algo, pero termina. No, y por ejemplo, veo lo que ustedes están haciendo, uno siente eso, es como uno dice, y es como una sensación del mundo, es como, Melissa, puta, hagan la nueva. Yo ya había escuchado, tú me estás hablando del nuevo proyecto, y yo soy como, esta gente tiene que filmar. Entonces, lograr eso no es tan fácil, está en uno, pero es un proceso de crecimiento. Dime, Meli.
No, que estoy muy de acuerdo con eso se siente de una, se siente como cuando uno tiene un Tú lo proyecto ahí, sientes lo como mandó, productora. ya, claro, y es como no, cuando uno tiene, pues pucha, está en todas partes hablando de eso, como contagiando a la gente de esa energía, que es lo que contagia al final, que Claro. entonces de pronto no los amigos, sino alguien bien teso dice como, estos chinos sí, o sea, nosotros, claro, no sabíamos muchas cosas, pero yo conocía entonces a unos editores, por ejemplo, me acuerdo con Pablo Quemado, es como, venga, usted me va a hacer el favor y me va a dar un feedback, y la gente como, hágale de una, sí, como esas cosas que son súper importantes de gente, claro, uno se siente chiquito, pero entonces uno pide esa asesoría de la gente tesa y eso es súper importante, pero dónde se ve? Acá. O sea, ustedes son los únicos que tienen la cámara y yo me voy a acordar de ustedes dos, o sea, de Samuel y de Violeta, ¿sí? Y eso me parece clave también decírselos porque es como, ahí en las caras es que uno empieza a ver a la gente que de verdad tiene muchas ganas de estar acá y de hacer estas cosas. Y lo otro que iba a decirles, que era lo que decía Sebas en el caso, por ejemplo, de Jefferson, que es el director de los cortos, él pues tuvo muchas experiencias muy negativas y él decía, no, pues a mí me da pena hablar de esto, y esas experiencias negativas se han convertido en las premisas de sus pelis, y él se las ha imaginado también, piénsenlo, en todos los géneros posibles del universo, o sea, no tienen una obligación de narrar nada de ninguna forma, sino como saquen eso que tienen adentro y construyanlo, hagan ciencia ficción, hagan drama, hagan comedia, hagan lo que ustedes quieran, pero con estos insumos que son tan de aquí, del corazón. Eso sería como lo más clave también. Yo puedo hablar como de mi lado de yo presentando proyectos, pero también quiero compartirles mi experiencia del otro lado, estando organizando convocatorias y trabajando en proimágenes y demás. Entonces, por el lado de presentar proyectos, lo primero, hay que trabajar con la frustración porque va a ser más veces la cantidad de veces que les digan que no ganaron algo sobre las que sí, matemáticamente, eso es un hecho. O sea, y no es personal. O sea, hemos perdido convocatorias en donde nos fue muy bien en el pitch, tenemos el proyecto muy bueno, pero había uno que de pronto tenía un mejor recorrido, una trayectoria más, o quienes fueron los jurados, de pronto ya reconocían más que este proyecto estaba un poquito más listo para entregarle el estímulo que el otro. Y no es personal, no es que les estén diciendo a ustedes, no, ustedes son malos directores, para nada. Si ustedes ya pasaron un primer filtro, crean que ese primer filtro ya habla mucho de sus proyectos y tienen todas las posibilidades de ganar como cualquier otro, sea alguien con mucha experiencia que igual tiene que presentarse a ese mismo estímulo a veces, o uno con su primera idea. Número dos, yo estoy muy de acuerdo con Meli en eso que decía que uno no debe presentar por presentarse y quemar esos cartuchos al presentarse. Yo soy de los que cree eso. Hay gente que al contrario cree que entre más se presente, pues más ejercita eso. Yo la verdad lo que les diría es como revisen bien los tiempos y según los tiempos en los que ustedes trabajen, si ustedes pueden desarrollar una carpeta para un fondo en una semana, en un día, chévere. A mí no me pasa eso. Yo necesito más tiempo para desarrollarla, yo necesito más tiempo para pensarla, yo no lo he ejercitado tanto, no tengo pues esa habilidad y esa rapidez y esa agilidad. Entonces sean muy respetuosos con ese proyecto quiéranlo mucho porque si ese proyecto transmite mucho desde la idea, desde cuando ustedes se lo cuentan a alguien, seguramente es un proyecto que va a transmitir cuando se filme, que era lo que decía Juan. Hablo mucho con una de mis mejores amigas y es, nosotros nos gusta mucho la dirección, no tenemos tanto recorrido en dirección y sabemos que probablemente no podríamos dirigir algo que de pronto yo no escriba. Eso todavía es una duda que tengo que no sé cuándo resuelva. Pero lo que yo escribo es porque de verdad lo siento y a mí me tiene que transmitir algo. Si a mí me transmite algo es porque yo lo necesito sacar y la única manera que yo encuentro de sacarlo es escribiendo un guión. Y si transmitiendo eso en un guión y le transmito eso a alguien contándole esa idea y le transmito eso a alguien para formar un equipo y le transmito eso a alguien en un pitch, seguramente eso es un plus más para que ustedes sean ganadores. Por otro lado, no piensen que la única forma es presentarse a un FDC. Creo que ustedes en esta primera etapa deben como darle rienda suelta a esa creatividad, no limitarla y ya cuando tengan una idea, revisar qué necesito y cómo lo puedo conseguir. Si en ese cómo una de las respuestas es presentándome un FLC, preséntense, pero no es la única manera. También hay otras maneras de lograr rodar lo que ustedes quieren rodar y conseguir. O sea, no piensen de una en el coso más alto, sino paso a paso que necesito conseguir. Primero que necesito conseguir un equipo, ¿cómo lo consigo? Después necesito conseguir la plata, ¿cómo la consigo?
no tiren de una arriba, sino vayan paso a paso para no caer como en ansiedades de que vean todo eso muy lejano, porque creo que hacer cine es mucho más cercano a lo que uno a veces piensa. Y por el otro lado, he tenido la oportunidad y el privilegio de estar trabajando, recibiendo convocatorias de todo tipo. Largos en desarrollo, cortos en desarrollo, series de animación, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan. A veces uno ve quién se postula y uno cree que es un gran proyecto, es un proyecto sólido, empieza a leerlo y se da cuenta que lo escribieron la noche anterior o lo escribieron de afán, y realmente si la gente supiera la cantidad de veces que sus proyectos han estado cerca de ser seleccionados, se presentarían mucho más y llegan como a una zona en donde todos están por igual. O sea, el que se presentó por primera vez, si tiene un proyecto muy sólido, una idea muy sólida que transmite, eso va a pesar más de una experiencia o de un nombre o de cualquier otra cosa. Em, Creo que, y lo que pasa también es que muchos jurados, el cine, a la final, el cine colombiano es un mundo muy pequeño, entonces a veces el jurado de una convocatoria es el jurado de otra. Y entonces me ha pasado mucho en deliberaciones que ese mismo jurado dice, ah, pero es que este ya se presentó acá y vea cómo ese proyecto ha cambiado. Ah, aquí sí veo algo. Em, un caso muy similar al de Juan, en Encuentros 2022 había un proyecto que en papel era casi que el último que entró a ser elegido a Encuentros. Y en la preproducción de Encuentros como que los tutores decían, no, muy flojitos, no sé qué, bla, bla, bla. Pero el día del pitch en el Fixi fue el mejor pitch por el que tenía mayor experiencia, porque tenían una pasión por hacer la película, y los jurados dijeron, es que igual sea que nosotros les demos la plata o no, ellos van a rodar la película. O sea, lo transmiten una seguridad que no transmite nadie más. Entonces, créanse el cuento, confíen mucho en sus ideas cuando se expongan a presentarle ese proyecto o a fondos o a una empresa o a un editor. Ustedes están vendiendo una idea que solo tienen ustedes y denla toda vendiendo esa idea. Eso que tú dices, yo quiero también subrayar eso porque me parece muy, muy importante. Y es pues, esta idea del deseo de la pasión, que no tiene que ver con la idea, porque eso les va a pasar probablemente, y es como con la idea de decir, no vean como este siguiente paso como si fuera un trabajo convencional, porque uno cree que, no sé, uno estudió derecho, entonces si va a hacer, o sea, a defender a alguien, tiene que usar unos términos para que le crean a uno que uno es abogado. El cine, hacer cine no es eso, hacer cine, nadie en el fondo le va a importar mucho tus capacidades de hacer cine. Pero ustedes de repente se pudieron obsesionar con la vecina y la vecina les parece que tiene la mejor historia de la vida porque es de Yugoslavia y quieren filmarla, eso es mucho mejor que alguien que diga, no, 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 es que el plano, secuencia, con no sé qué carretas. Entonces, que sepan una cosa y es que lo importante es, de nuevo, la pasión de algo que quieren mostrarle al mundo por X o Y motivos y no, ustedes no tienen que salir al mundo a explicarle que saben hacer cine. Nadie, es decir, escribir un guión o mandarle una convocatoria no es una obligación de, ay, no, no, tengo que hacer bien la cosa en esos términos, sino en unos términos de nuevo, de todo lo que ustedes quieren hacer esto y de verdad la pasión muchas veces. Yo tengo un amigo muy cercano que el tipo es buenísimo armando carpetas, proyectos, y el man llega a los pitch y es un sábelo todo. Y muchas veces pierde porque es un berraco sábelo todo. Entonces llega como y le preguntas una cosa y te responde con 20 libros, con 20 citas, y los jurados salen como, qué pereza este tipo, de verdad. Y les llega un man que, uno oye, por ejemplo, a Víctor Gaviria, cuando yo tenía la posibilidad de escucharlo hablar, el tipo, como habla de sus actores y de la gente, es apasionante, es como no, yo encontré a no sé quién y la vi y cómo habla y cómo se mueve y yo quiero filmarla y uno es como, ya, vamos a filmarla, vamos ya, vamos. Es impresionante lo que genera Víctor con lo humano, ¿saben? Y eso es muy bonito porque uno es como, pues, y es un reflejo de su cine, es como no le das plata o como no quieres que esté mal, haga las cosas, es bellísimo, uno ve, pues todo lo que hicieron, sobre todo sus primeros años de la carrera, es bellísimo, es impresionante. Entonces, sí,
Una última cosa que yo quiero decir y es como, digamos desde lo personal también, como eso que estabas diciendo tú, como de, ay no, tengo que ser el más técnico y tengo que ser el más cinéfilo. No, o sea, eso se transmite distinto. En el caso mío personal, por ejemplo, con Palo Quemado, a mí me da terror ver terror. Entonces, cuando yo después de decirle a Jefferson de una, yo entro en el proyecto, yo decía, pero yo, ¿por qué estoy haciendo vampiros si a mí, yo no soy capaz de ver una película de terror? Y entonces, en la investigación que hice para este proyecto, de sentarnos a ver películas de vampiros a lo que marca, entendí que el cine, por ejemplo, de género es muy amplio, no solo es terror, sino que también hay ciencia ficción, hay fantasía, hay gore, hay un montón de subgéneros en el caso nuestro. Y pues claro, sí nos pusimos en la tarea de decir, bueno, quiero evaluar del panorama de lo que yo alcancé a ver, pero no por eso me voy a limitar a contar esta historia y a producirla y a coescribirla, ¿no? Y ya después de ahí es de donde surge, bueno, cómo son los vampiros de nosotros, cómo los traemos al contexto colombiano. Y nace desde ahí, ¿no? Si yo hubiera dicho, no, es que yo no sé nada de terror desde el principio, pues me hubiera bloqueado y hubiera dicho, no, es que entonces no puedo hacerlo. Y no, se trata como de que esa gana te lleve a conocer otras cosas. Entonces, eso sí. Y en realidad todo este gesto creativo está más cerca de eso, de un movimiento emocional, pues Ujú, que de una total. conciencia, es decir, mi amigo, de verdad, usted ayúdenme a hablar a mi amigo, y no voy a decir quién es porque, pero es de las personas que más sabe cine de Colombia, es impresionante escucharlo hablar, pero filma y es una persona que está súper atrapado de todo ese saber, ¿no? Y luego yo veo otra gente que es como, es pura intuición y hacen cosas bellísimas y uno es como, pucha, tremendo, pero, y con esto quiero llegar a algo que a mí me parece muy valioso y es como el autoestima, esto es raro, y es como, para contar la historia de uno, uno tiene que tener la autoestima suficiente para hacerlo. No es necesariamente una cuestión de ego, es una cuestión de autoestima, de poder decirse, no sé, una estudiante este año narró una historia que me parecía bellísima y lo traigo como ejemplo. Y es que ella ella conoció a su padre cuando tenía 10 años y lo conoció porque iba a viajar. Entonces, eh, la mamá le tuvo que pues, hablar con el tipo para que les diera un permiso, ¿no? Para que la niña pudiera viajar. Entonces el tipo accede y ella conoce a su padre a los 10 años en una notaría de Bogotá. Y yo era como, ya, yo quiero que escribas de eso, me parecía buenísimo y era una experiencia propia de ella, súper particular, que se podía narrar de una manera muy increíble. Eh, ¿Y por qué se siente eso? No sé. Pero bueno, esa es su historia, esa es su historia, es su manera de, ella vivió así ese evento, ¿no? Entonces lo que quiero decir es tener el coraje o la tranquilidad, es que ni siquiera es una cuestión de coraje, hay una escritora que se llama Annie Ernaux que dice que toda experiencia humana es susceptible de ser narrada. Es decir, todas las experiencias que ustedes viven podrían ser narradas realmente. Y es más una cuestión de formas, y eso se va trabajando, de cómo tú cuentas esto. Es decir, piensen que todos podríamos coger la historia de un robo a un banco y alguien hacerla aburrida, otro hacerla como si fuera una película de terror, ta, ta, ta. Estos son las intuiciones de cada uno. Pero es eso, por un lado, animarse a que puede ser una cosa que a primera vista parezca muy tonto, superficial o que los deje en ridículo. Anímense. Es más animarse, es como abrazar la vida de uno y saber que si uno, los nadie es como, seguramente era el grupo de amigos que ellos tenían y ellos dijeron, pucha, yo quiero mostrar a esta gente que no ve futuro en esta ciudad y se quiere ir a vivir en otro mundo y quiere hacer arte. Y, y es lo que ustedes probablemente sienten y viven y les parece súper emocionante mostrar a esa gente. Y eso puede ser suficiente para hacer una película. Voy a decir una última cosa, Claro, de una. que, Última, que tiene que ser la última, Melissa. no, mentira, la última cosa no. De esta intervención, que en la universidad, no sé, a mí me pasó mucho como que claro, lo que decía Sebastián al principio, como de que, de que uno escribe como con lo que tiene, o sea, uno partir como de lo que tiene. Yo me acuerdo que yo escribía unos guiones revolados, re difíciles de hacer, y entonces eso había que construir una casa para hacer lo posible. Ya después yo releo esos guiones y yo digo que me estaba loca un poco, porque me daba miedo contar la sencillez de mi vida, ¿no? Me daba miedo hablar de, no sé, de mis amores, de la amistad con alguien, ¿saben? Y esas son unas cositas que una vez en la universidad, no sé por qué tiene el prejuicio de que está mal contar eso y es como, no, piensen en, no sé, una historia del día de ayer o antier o algo, y eso, dependiendo de cómo tú le das esa mirada,
pues va a cambiar mucho, va a dejar de ser la historia de amor típica, de ser una historia de amor narrada por esta persona, por esta mirada. Entonces, creo que eso es algo porque sí me acuerdo de mis guiones de la universidad, que era como, no, pues una casa muy con los referentes que tenía en ese momento, que era como, no, Interestelar o estas películas así, y es como, no, pues uno sí puede ser ambicioso, pero ir como en esa línea y no tenerle miedo a contar la sencillez de la vida de uno, o los traumas, o las cosas que a uno le han pasado. Creo que eso es bonito en la relación. En esas pequeñas relaciones hay muchas historias también, entonces eso es Y sí, bacán. no, y sobre todo, quiero agregar una cosa y es que ahí sí uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede. Y esa es la verdad. Es decir, todo bien, ustedes, y a todos nos pasa, uno a veces se cree que, listo, ahora sí va a escribir esta película como Scorsese, no sé, el autor que ustedes quieran, y de repente le sale como, no sé, el adolescente que la mamá no lo quiere, y uno es como, como buscando la atención de la mamá, todo bien, todo bien. Es válido, está bien. A partir de eso se han creado relatos, o lo que dice Melissa, chico conoce chica, ya con eso se han escrito y se han hecho miles y miles de películas y películas increíbles y maravillosas. Entonces es saber que la materia es la de ustedes, es encontrar la particularidad, que ese es el desafío. El desafío es cómo ustedes le dan ese toque. Acabo de decirles algo de una chica que me dice, este es mi toque. Otra estudiante me dijo una vez, la madre, solo para ejemplos, la madre es una señora alcohólica y entonces contó cómo la mamá llegó un día borracha el 31 de diciembre, llevaba unos meses desaparecida y llegó borracha a la casa. La historia es buenísima y yo soy como esto lo podrías filmar. Ella era como, yo le decía eso y me miraba con terror, es como, es imposible filmar esto. Y bueno, algún día posiblemente lo puedas hacer o lo quieras hacer, si es que lo quieres, pero para mí ya era como increíble, yo quiero ver eso. Entonces es empezar a ver esas cosas que yo siento que se asocian mucho a esta idea de conmoverse, no en un sentido de hacer películas para llorar ni nada de eso, sino esos eventos en la vida que lo tocaron a uno profundamente, que lo movieron. Y esas cosas que uno lo movieron es lo que después uno va a tratar de narrar. ¿Por qué uno quiere narrar eso? Porque uno quiere entender eso que uno lo movió. ¿Y cómo lo entiende? Poniendo en una pantalla de cine. Esto lo dijo Emmanuel Carrer y es, uno escribe aquello que quiere entender de sí mismo. Y eso tiene algo de cierto. Entonces es como que uno vuelve a esos puntos vacíos, esos puntos negros o esas cosas extrañas o esas cosas particulares que uno quiere como desmenuzar. Y de verdad es muy sorprendente cuando ustedes hagan eso por primera vez y lo tengan en una pantalla de cine y vean gente opinando sobre ustedes, ¿no? Como que yo a veces salía en proyecciones, sí, yo me acuerdo cuando mostré Días Extraños en el Fixi, me fui a una función como escondido y y era como bueno, y había unas cartageneras detrás mío hablando de la peli, y no paraban de comentarla, y yo era muerto de la risa porque era, uy, este muchacho, ¿qué le pasa? ¿Pero por qué hace esto? Yo era muerto de la risa, y me parecía muy lindo eso, como que sacaba una cosa y quería escuchar lo que le generaba a la gente. Eh, y en esto quiero agregar algo que dice Melissa, que me parece valioso. Yo personalmente también soy una persona que no me gusta mucho estar tan como socialmente activo. eh, y esta idea como, pucha, hay que estar más abierto, yo lo voy a decir de una manera que es importante para que sean ustedes conscientes. Hacer cine es un ejercicio de exhibirse, de mostrarse, es algo exhibicionista. Y ustedes van a luchar con esa fuerza que por un lado se quiere mostrar y una fuerza que por otro lado se quiere esconder. Si gana la de esconderse, van a ser películas que tienen nombres imposibles de ver, ¿no? Yo he escuchado gente que le pone nombres a sus proyectos que yo soy como, ¿por qué quieres llamarlo así? No, que me gusta. Yo digo, weón, lo estás llamando así para que nadie vea tu película. Y es como, no, ¿qué te pasa? Es que es más sofisticado. No me jodas la vida, te estás escondiendo. Yo lo he vivido en carne propia. Cuando quiero esconderme debajo hago algo y yo digo, yo no puedo mostrarle esto a nadie. Es una deshonra a la humanidad. Entonces, como que uno oscila con esas fuerzas, una fuerza de estar como en la penumbra y al mismo tiempo queriendo construir, pero desde la sombrita que nadie lo vea, pero al mismo tiempo es una fuerza que quiere mostrarse.
Entonces, yo creo que está bueno que lo acepten. Esto a veces ayuda mucho productores como Melissa que van a hacer muchas veces ese contrapunto de decir, todo bien, yo sé que te quieres esconder, pero mostrémoslo. Si me entiendes, como hagámoslo, está bien. Entonces, que sepan que es necesario, es eso, no estar escondidos porque al final si queremos hacer cine es para que la gente lo vea. Por más de que por momentos tengamos esa fuerza que es como un autosabotaje. Ay, qué lindas estas respuestas de todos, de los tres, súper enriquecedora, súper bacano. Y otra, Yo, pues, ya que yo me... tengo una cosa ahorita que quiero comentar porque preguntaron de Ay, libros y yo claro, ahorita sí, quiero de responder de una, libros. ya, si quieres ya, no. Bueno, voy a recomendar 3 libros. Mira, hice una pregunta de montaje, ¿no? Sí, que Algún recomiendo libro un de librecito de montaje. montaje. De montaje, voy a recomendar uno de montaje y voy a recomendar de guión, pues porque guión, ahí se aprende mucho, mucho de montaje. De montaje hay uno que se llama En el momento del parpadeo, que es de Walter Murch, que es como una especie pues yo creería que es el libro más importante de montaje y es muy valioso, es muy bueno. Y también hay un libro ya de guión que me gusta mucho, que se llama Práctica de guión cinematográfico de Jean-Claude Carrier. Y es más, es decir, uno, para aprender a hacer montaje, yo creo que hay que, pues, si uno quiere leer, lea el guión sobre todo. Y hay uno muy lindo que a mí me gusta, de Gabriel García Márquez, que esto es también de guión. El man hizo, él publicó 2 libros cuando él daba clases en San Antonio de los Baños. Hay uno que se llama La bendita manía de contar y no sé cómo se llama el otro. Esos dos también los recomiendo mucho, pero sobre todo por eso, por la idea de cómo se hacen las historias, pues porque el montaje va a ser otro desafío ahí de escritura. Listo. ¿Me puedes repetir el segundo, porfa? Que los estoy copiando acá en el chat. Entonces el tercero es La El bendita, momento del parpadeo, la bendita manía de contar. ajá, y otro que se llama Práctica de guión cinematográfico de Jean-Claude Carrier, que es un escritor francés importante, chévere. Bueno, muchas gracias. Juan Sebastián. Que ahorita que mencionas Scorsese, él también tiene una frase súper bonita que es como lo más personal es lo más creativo, entonces concuerdo mucho con lo de ir a nosotros, porque Y pues, sí, Juan pudo escribir Mean Streets, pues porque él vivió esas cosas, porque él vivió cerca de los gangsters italoamericanos y uno acá en Medellín, pues si quiere escribir sobre eso, tal vez le sale bacano, como a nivel objetivo, un guión bueno, pero de pronto no es tanto lo de uno, y uno no quiere ser el segundo Scorsese, uno quiere ser el primer Samuel, la primera Violeta, la primera Melissa, y bueno, yo podría ser segundo Scorsese, pues entonces, ¿cómo era? también, o sea, no me molestaría, total, No, no, sí, sí. No, No, uno no escribe lo que ser unos puede. vampiros que chupan historias de otro lado. exacto, Claro, total. ahí está la cosa. Ahí está la cosa y sobre todo, yo cuando, ya esto no les pasó a ustedes, pero yo cuando llegué a Colombia, en Colombia existía un pequeño mandato de que el cine que se podía hacer era uno concreto, que está muy asociado al campo y al conflicto, pero que no se está explorando de una manera como tan... No me parecía una exploración visceral, me parecía una expresión muy calculadita, pa. Y yo veía cómo la gente reproducía eso, estudiantes, todo el tiempo, y creo que ya se está saliendo un poco de ahí, eh, pues porque vuelvo a decir, lo más genuino en la expresión es el deseo y lo que uno quiere hacer. Y yo veía esos guiones y eran unos guiones que yo digo, marico, ¿usted de verdad quiere hacer esto? Me decía, no, pero es lo que se puede hacer. Es el cine que se puede hacer. Y es como, no haga eso, no haga eso. Total, Glauber Rocha siempre lo decía, que pues que Latinoamérica terminaba narrando su miseria mal porque la estaba narrando para ojos ajenos y no pues para sí. Bueno, Exacto. ya vamos a hablar un poquito de distribución también, que nos interesa mucho, como una vez ya tenemos, ya financiamos, ya tenemos nuestras obras, los procesos de festivalear. Entonces, Bilú, Bueno, hay algo que a nosotros nos preocupa un montón y como que nos entristece y nos deja como una cosita en, pues como en el cuerpo de por qué pasa, y es que tristemente muchas pelis mueren en la sala, ¿cierto? Entonces pasan por un circuito de festivales, se estrenan, si les va bien en una sala de cine y ya, pues y la posibilidad de volver a verla es casi que nula, es nula. Entonces, les queríamos preguntar cómo su postura respecto a esto, cómo se sienten de que las pelis hoy en día, pues colombianas, estén muriendo en salas y qué estrategias de pronto han intentado como explorar o que se podrían explorar para garantizar como
la circulación y la sostenibilidad de las películas, porque entonces llegamos a recomendarle a alguien como, no, mírate esta peli colombiana y es como, ah, ¿dónde está? No, no está, pues no existe ya. Escríbanle a los productores. Uno es feliz de compartirle la película a la gente para que la vea. O sea, en algún momento yo con mi corto, con el menguante, el primer corto, me acuerdo que no sabía que existían los estímulos automáticos, que es los estímulos que te da Proimágenes para poder viajar a los festivales con tus películas. Yo no sabía cuando yo hice ese corto. Y de hecho al Fixi me tocó ir sin eso porque fue en el Fixi que me dijeron como, ¿usted utilizó el automático? Y yo como, ¿qué? ¿Cómo así que era automático? No, sí, si tú Hola. nacionalizas, le sacas la cédula a la Para, película. para tu vuelta. ¿Alguien preguntó algo? No, hay un micrófono abierto, creo que en Master. Uf, Ah, se descontroló. bueno, y entonces yo no sabía que eso existía. El caso fue que hice todo el proceso, fue muy torpe porque pues fue la primera vez que nacionalicé una película, pero con esa peli pude viajar a Sao Paulo, a Nueva York, a ver la película ya, ¿sí? Entonces, eso también piénsenlo como una estrategia, como para que ustedes puedan ir a conocer y a ver la película ya. Y entonces me acuerdo que iba a poner como iba a entregar unos souvenirs que eran como una luna y tenían el sticker para que la gente lo viera, como un código para que la gente lo viera. Pero después yo dije, no, qué miedo que me pirateen la película. Y me acuerdo que en ese momento Jaime, que pues, es el de Bogo Shorts, me dijo como, Meli, si te piratean el corto, pues sé feliz. O sea, ¿sabes? Es como lo importante es que la gente vea las pelis y en el caso de los largos y los cortos es muy distinta, la vida de distribución es muy distinta y eso hay que partir de ahí, o sea, como que es importante tener esa claridad. En el caso de nosotros, pues, además de que el corto hizo un recorrido por festivales, el hablo de Palo Quemado, para nosotros lo más importante, más allá de los festivales que igual son importantes, pues porque son otros ojos en otros lugares del mundo viéndola, era poder compartirlo con la gente acá. Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros? A generar espacios de circulación alternativo. Entonces, hemos ido a proyectar el corto a bibliotecas, a cárceles, o sea, nos invitan a la proyección en Usme, lejos, o en Soacha, o en donde sea, y vamos nosotros también, porque en ese diálogo, pues ha sido precioso poder hablar con la gente de lo que piensa de la peli, de su feedback, como que le está llegando al público que nosotros queríamos llegarle. También hicimos una estrategia, o sea, y eso es de pensarse en esas estrategias paralelas que no tienen que depender, porque por ejemplo el corto de nosotros no se puede vender a salas de cine, porque pues es de terror, género, fantasía, no es apto para todo público. Entonces pues el circuito de nosotros era festivales y espacios alternativos, y hay que tener esa claridad desde el principio. Entonces no, hagamos un tour por la plaza de Palo Quemado, donde mostramos las locaciones y vamos a llevar a la gente a comer cosas ricas de la plaza. O hagamos funciones. Sí, pues como que pensar que no hay que quedarse solo con eso y que en general, pues las películas no son rentables, sería el ideal, y menos un corto. Entonces tampoco pensarlo por ahí, o sea, no tener esas expectativas sobre la sostenibilidad económica de las pelis por ahora, eventualmente puede que sí, con los largos es muy distinto también. Lo que les digo es muy distinto, pero para mí es importante eso, como que ustedes generen esos espacios, hagan alianzas con cineclubes, o sea, aquí tengo mi corto, vamos y lo mostramos al cineclub de la Medellín, del ITM, de donde sea, acá en Bogotá, en otros espacios, como que ese voz a voz también es vital, no solo para la peli, sino para ustedes como creadores. Entonces, eso tendría por decirles, no sé. Sí. Yo ahí podría añadir varias cosas. Justamente, digamos, el trabajo que estoy haciendo ahorita es producir una estrategia de Proimágenes y del ministerio para poder llevar pelis colombianos a donde las pelis pues no llegaron en un circuito comercial o donde ni siquiera hay salas de cine. Ahí he aprendido muchísimo también porque pues digamos el proyecto hace parte como de una estrategia nacional de fomentar el acceso al cine colombiano. Nosotros tenemos también como proyectos que se hacen desde Proimágenes y producimos y como tal, pero también hay unos por convocatoria. Cuando nos llegan por convocatoria, voy a decir algo un poco polémico, pero es, a veces siento que los productores o distribuidores no piensan que la peli no es solo hacerla y ya, sino también hay que acompañarla en esa vida después del hacerla. Y así sean productoras o distribuidoras con mucho tiempo, cuando recibimos esos proyectos de donde la quieren exhibir y cómo acompañamos esa exhibición, porque hay que entender la exhibición, que hay que acompañarla de promoción, de distribución,
si armamos todo ese rastreo de qué es lo que necesita esa peli también, de qué es lo que merece esa peli, a dónde queremos llegar, no solo pues los festivales tradicionales, creo que ahí encontramos unos caminos adicionales que a veces no son tan conocidos como los que menciona Meli, como unos cineclubes. Colombia tiene un montón de festivales de cine nada más en muchas partes del país. Hay espacios y hay iniciativas culturales que se encargan de exhibir cine colombiano, que no necesariamente son las cinematecas, que no necesariamente son como los más popularmente conocidos. Y creo que de pronto en esos lados también hay una recepción un poco más interesante de la película, ya sea el corto o ya sea el largo. Entonces, por un lado, siento que como directores, y respondo a algo que de pronto se me olvidó mencionar con la pregunta anterior, y lo uno con la primera, de hecho, una de las cosas que a mí me cambió la vida para lo que yo quiero hacer como en mi carrera fue una charla con una asesora de tesis. Yo tenía un guión malísimo, una telenovela dramática impresionante que me daba cringe, que era como que es tan horrible. Y mi asesora me dijo, pero tú para quién quieres hacer este guión, este corto. Y yo le dije, pues la verdad, siendo muy, muy honesto, este guión es para mi mamá, o sea, para nadie más. Cuando yo empecé a cambiar eso, pues claramente la manera de acercarme al guión fue distinta, el guión cambió brutalmente. Spoiler alert, mi mamá terminó actuando también en el corto y creo que ese proceso creativo fue muy lindo y muy romántico y todo, pero para eso también existen productores en el cine y distribuidores. Y esa visión romántica un poco de la quién le quiero llegar y demás, pues también alguien que no es tan, o sea, que sí está involucrado con la historia y demás, pero que la ve desde otro punto de vista, ya la puede ver como una obra audiovisual en donde pueden identificar, bueno, esto a qué audiencia le podríamos llegar. Digamos, también, spoiler alert, yo me desanimé mucho y ese corto no pasó mucho con él, pero entendimos también que era un corto que una vez ya finalizado, hay que verlo también desde otros ojos. Hay que también apoyar ese proceso creativo desde una distancia un poquito. Ya lo rodamos, ya lo sufrimos, ya peleamos esa financiación, ya pedimos la cantidad de favores, por respeto a todo ese proceso, al crew, a la gente, a los actores, a la persona que nos prestó la casa y demás, creo que hay que exhibir eso porque ahí se completa realmente el círculo pues de la peli, el círculo de la vida de la peli. Y ahí pues uno identifica, bueno, mi peli le puede hablar a este tipo de públicos donde los puedo encontrar, y pensarse que, digamos, con esta era también de las redes sociales, uno casi que le está haciendo promoción a la peli sin ni siquiera haberla rodado. Caso Palo Quemado, caso Sal si puedes. Yo sé que Salsipuedes está rodando y que la están pedaleando desde hace mucho porque la están moviendo y eso para alguien que consume cine también hace parte de una promoción, ¿no? Entonces con estos procesos más largos creo que hay que pensarse muy bien cómo acompañar todas las estrategias actualmente que uno tiene para promocionar, que uno está haciendo una peli o que uno ya la tiene hecha y respetar también esa esencia de la peli y verla desde otro lado para identificar dónde, en qué espacios puedo llegar, que no solo son como aspirar pues a Cannes y a no sé qué así demás. Creo que es muy valioso cuando uno rueda como con una población específica, con un barrio en específico, con unas personas específicas, como regresarles esa peli y mostrárselas. Creo que para mí eso es vital, más allá de llevarla a un fixie o demás. Creo que a veces casi que las películas de pronto hasta mueren también un poquito ahí. Em, y creo que hay que darle también posibilidad a la gente de acceder al cine y de cómo yo desde mi yo director, desde mi yo productor, pues también me pienso esa peli para que encuentre los mejores lugares para hacerlo y lo mismo, ya. Si tengo identificado qué festivales, entonces ya ahí aplico y lo hago un poquito más ordenado y no aplico a cualquiera por aplicar a cualquiera, sino que me lo pienso muy bien y lo acompaño de gente que sepa de promoción, de gente que sepa de distribución, porque yo ya lo di como desde mi lado pues romántico y artístico y mi visión y demás, pero creo que eso hay que acompañarlo también de otros lados y de otras visiones para empujar esa peli a que no se quede en el olvido.
Quiero decir otra cosa, ahí les pongo pues como que el acto es un cine colectivo, el cine es un acto colectivo, porque claro, si ustedes no sé, es probable que otras productoras no lo hagan, pero ustedes me dicen quiero ver Palo Quemado y de pronto no está, yo se los mando porque quiero que la vean y que repliquen la película, pero no hay nada más bonito que sentarse a ver así sea con un amigo, ¿sí? Como con alguien, el cine también es como eso y eso es muy importante. Y una cosa que decía Exler también, como en esto de hacer las películas más accesibles, salió una beca de Lidartes Hermosa que es de hacer cine accesible para largos y para cortos. Entonces yo dije como, fue madre, por fin, una plata, porque claro, uno no tiene la plata pues para todo. Entonces hicimos la convocatoria para que la peli tuviera lengua de señas, subtitulaje enriquecido y audiodescripción, y perdimos, o sea, nos calificaron por una estupidez. O sea, todavía pasa. Pero pensarse, por ejemplo, también en eso es importante, o sea, como para que lo tengan ahí en el radar. Sí, yo quiero agregar una cosita y eso que plantean es muy cierto, a veces un poquito duro porque pues uno tiene que aceptar que la vida útil de lo que uno haga es corta, pero, pero también es una cuestión del mundo contemporáneo. Yo hace un tiempo hablaba con unos tipos, cuando estaba haciendo sonido del otro hijo, fue una gente que hizo una serie, pues que trabajan en series, y ellos me contaban que la vida útil de una serie es el fin de semana del estreno. Entonces, si sonó y la gente lo vio, capaz van a tener 2 semanas de vida útil. Si en el fin de semana del estreno no pasó nada, murió ese fin de semana. Y si ustedes van a pensar lo que implica hacer una serie que son, pues el despliegue laboral es impresionante. Uy, espera, ya. Eh, entonces es difícil y siento que en ese caso el cine pues dura más que un fin de semana por suerte, pero no mucho más que un año probablemente o dos, como mucho. Y eso también es parte como eso sí, es parte como de entenderlo y decir, bueno, ya, se acabó la vida útil, ya entras a otra etapa, que también es una etapa bonita, y es como que de vez en cuando aparecen proyecciones, y para ustedes es como, no sé, como hace poquito, creo que el semestre pasado mostré Días Extraños en una librería, y era lindo como hablar de esa película después es decir, si le dicen 2015, imagínense, muchos años, ¿no? Eh, entonces, lo que quiero decir es, van a seguir existiendo los espacios, piénselo casi como van creando una obra, porque claro, no sé, sale el otro hijo y reaparece, entonces un día me invitan a mostrar en Shorts la Casa del Árbol, y estoy ante esa exposición de nuevo que no había vivido hace mucho tiempo y me pareció muy bonito. Eh, entonces, hacer más cosas hace que revivan las primeras cosas que hicieron, pero que es normal que la vida útil sea corta. Y bueno, luego también hay unos espacios alternativos, Retina Latina, no sé, hay unos espacios donde después sí se pueden seguir viendo las cosas, pero independientemente de que se vean, el momento más emocionante es corto, y así es el cine. Es decir, uno tiene un par de proyecciones donde se sintió feliz, que todo valía la pena, y se acabaron, y uno queda como, ahora me toca escribir otra película, ¿no? Es como, Yo ahí es súper quisiera, difícil. Dime. yo quisiera añadir, por ejemplo, otra experiencia que tuvimos cuando hicimos la peli de Libia, un tal Alonso Quijano, pues realmente esa peli ya estaba financiada a la hora de pensarse la exhibición. Esa peli pues duró como en muchos procesos, pues son procesos muy largos como de post y de edición de sonido y demás. Y pues, digamos, yo estuve como productor sobre todo hasta producción, pero como tal no me quedé tanto en los procesos finales, pero me iba enterando un poco de cosas y ellos querían estrenar en abril de 2020. Pues claramente llega la pandemia y en abril de 2020 como en circuitos pues tradicionales. Llegó la pandemia y eso pues, pues claramente cambió absolutamente todos los planes tradicionales, pero era una peli que igual, como ya no tenía que y nunca se hizo como para generar ingresos, pues eso realmente se vio desde la exhibición y desde la distribución como un plus. O sea, no la tenemos que enmarcar en llenar unas salas de cine, sino lo que queremos es que la gente la vea. En ese momento, claramente,
pues todos encerrados, ¿cómo hacemos para que la gente la vea? Se decidió estrenarla en YouTube en julio. Y la vamos a mandar por el canal de televisión de la Universidad Nacional y le vamos a hacer promoción y ruido desde nuestras casas. Y esa peli se estrenó y, si no estoy mal, duró 1 millón de reproducciones en YouTube en un mes. De clics, claramente, ¿no? De ahí en adelante uno pues tiene que ser muy concreto y muy honesto con eso. Quién sabe cuántos espectadores netos fue, porque claramente en mi casa, si bien la pusimos una vez, pues éramos 3, 4 personas viéndola, eso medirlo fue imposible, pero era un camino para nosotros porque no teníamos que ganar plata. No, la película no tenía que ganar plata, no tenía que ir a cines ni demás. Entonces creo que, vuelvo y repito, no hay una sola forma ni de financiar la peli, entonces no piensen solo en una FS para financiarla, y no hay una sola forma de exhibir la peli como de esas maneras tradicionales. Creo que hay que encontrar muchos caminos y sobre todo lo que he aprendido en estos 3 años trabajando con Proimágenes, la gente sí quiere ver cine colombiano, la verdad, sí, sí quiere ver algo nuevo, realmente no están reacios a eso. Nos hemos encontrado cortos que de pronto con estas iniciativas culturales hasta tienen una vida de 10 años y seguimos mostrándolos y siguen siendo como efectivos en las audiencias en las que los mostramos. Entonces hay que salir un poco de la caja de solo quiero mostrar mi peli en tal festival y en la Cinemateca de Bogotá y en Chapinero y demás y solo nuestros circuitos cerrados como de cinéfilos. Creo que la gente quiere tener cineclubes, quiere tener pelis para mostrar en sus cineclubes. Si yo tengo un amigo que tiene un cineclub en Medellín y yo le puedo mostrar mi tesis, vaya, muéstrele allá, listo, chévere. Si ese amigo hasta le logra pagarle los tiquetes para que usted vaya y vea esa peli en ese cineclub, maravilloso. Total, no, la gente, yo también concuerdo con que la gente quiere ver cine colombiano. De pronto cambian mucho las formas de consumo, pero yo hace 2 meses empecé un canal en YouTube de divulgación de cine colombiano y la cantidad de comentarios de gente recomendando pelis, hice un top como de recomendaciones de pelis colombianas y la cantidad de gente peleando que porque no estaba esa en el top, es como, wow, o sea, yo no me esperaba que hubiera tanta gente dispuesta no solo a ver cine colombiano, sino a ejercer conversación sobre él. El canal se llama Entes Sin Sentido, no es autopromoción, ahí me preguntaron, perdón. Y bueno, yo creo que ya es hora de ir terminando, porque solo quedan 10 minuticos, o no sé si nos da tiempo de una Hay pregunta. una pregunta ahí de Juan David que dice lo de su corto, si es mejor mandarlo a festivales como el primer corto o un distribuidor. Y pues yo en mi experiencia, ¿qué les puedo decir? O sea, yo moví Menguante sola, no sabía nada de festivales y uno se abruma mucho al principio. O sea, como que uno ve un listado gigante de festivales, es como ubicar los que más le convienen a uno, pero entender la curaduría, pero igual también sigue siendo un universo muy grande porque hasta que uno no se empapa más, uno no sabe muy bien cuáles son esos espacios ideales para la película de uno. Y en esa prueba y error, pues es que uno entiende y empieza a entender cómo funciona esa distribución de los cortos. De pronto, como para un segundo o tercer corto, está bueno tener un distribuidor como con más experiencia, a lo mejor sí, pero el ejercicio para mí fue muy valioso en ese sentido. ¿Qué les puedo decir como de algo práctico para que ustedes se guíen? Cojan. Ahí les compartí el enlace para que estudien lo de los estímulos automáticos, que me parece que es clave porque a mí en la universidad no me enseñaron eso. Lo entendí estando en mi práctica. Ellos tienen un listado de festivales que ya han revisado antes, que ya han aprobado, porque no es como que me seleccionaron en el festival por allá que nadie conoce. No, hay un listado de festivales que si tu corto queda seleccionado ahí, pues tienes la posibilidad de poder acceder a esos estímulos, que te dan tickets, hospedaje y algunas cosas. Entonces, si quieren, tomen eso como referencia, estudien igual, porque no es lo mismo mandarlo, o sea, sí, yo en ese momento no, pues Cannes obviamente era el único festival que sonaba en mi cabeza y pues mandé el corto, pero fue como, pues no, tiene nada que ver, no le va a llegar nunca al nivel, pero igual lo mandé y perdí como 300 lucas ahí, ¿no? Pero pues ya entendí después como, no, pues es que pues sí, no, como empezar a entender eso y sí hay que tener una bolsa propia para poder hacer esa distribución, porque hay unos que no son pagos, pero hay otros que sí, pero pues identifíquenlos como de acuerdo a de verdad lo que tienen en sus manos, cuál es el alcance, pero tampoco dejen de intentarlo, o sea, yo lo mandé al Pix y yo no sabía, o sea, lo mandé de verdad por descarte,
y pues fue la sorpresa más grande de todas. Entonces, en principio yo creo que pues hagan el ejercicio ustedes mismos, hagan esa ruta, hagan un cronograma, como con las fechas de cierre de cada cosa, los costos, hacen un presupuesto y ahí dicen, vamos a apuntarle a estos, que es lo más realista, y un par de dedos ambiciosos. Pueden hacerlo, pero pues creo que esa podría ser esa ruta inicial para que empiecen a mover sus películas. Claro, y además quiero agregar lo que dice Melissa, que sobre todo puede también tener mucha fuerza en una ruta mucho más local, de pronto pues para iniciar, porque es verdad, es decir, ustedes quedan en un fixie y si ese es el estreno mundial, puede que a partir de ahí ustedes entiendan como, ok, este corto puedo enviarlo a tal lugar, ¿me entienden? Porque sí, entiendo, ustedes entran a esas plataformas de enviar cortos y ven cientos y miles de festivales Es y, abrumador. es abrumador y al mismo tiempo van a perder plata porque pues menos uno estar mandando a cuánto festival que aparece en esas plataformas. Eso es muy duro. Es decir, yo, por ejemplo, en Días Extraños estuve en el mejor festival de Argentina, que era donde estaba estudiando, y después en el de Colombia. Y para mí eso ya fue como la super ruta de festivales más increíble del mundo. ¿Sabes? Como no era como, ya con eso me generó, fue muy valioso. Entonces, puede que teniendo más esa conciencia, es decir, depende de nuevo del corto. Créanme que ustedes también disponen de, si tienen un proyecto chévere, pueden mostrarle a gente de Colombia cómo pueden llegar a, o sea, ciertas personas que ya tienen cierta experiencia y decirle, marica, me gustaría que veas mi corto, a ver qué proyección le ves, que me des recomendaciones. Y por eso les digo, crean en el poder del favor. Ustedes también pueden pedir favores a la gente. Eh, y eso, y a veces es apuntar a ciertos festivales medianos que pues, ¿no? Quedan en un festival de por ejemplo, La Habana. Excelente, buenísimo. ¿Entiendes? Entonces es un poco, pero a veces esa ruta nacional ayuda mucho a empezar la visibilidad, ¿no? Quedar en un Bogo Shorts y ganarse un premio. Increíble. Saber. Claro, sí, siempre es bueno irnos dando a conocer. No, muchísimas gracias. Yo creo que ya este es el final del panel, porque nos quedamos corticos de tiempo, quedaron faltando algunas preguntitas, pero igual siento que esto fue un espacio súper enriquecedor. En serio, muchas gracias a los tres, porque qué rico seguir forjando industria. Yo siento que esos espacios también son muy útiles para que se siga teniendo una concepción de cine colombiano. Y muchas gracias por todo lo que nos compartieron hoy. Bueno, a ustedes, un Prendan Bueno, sus Yo placer. cámaras solo en en un futuro meeting, muchachos. sí, yo solo quisiera añadir algo como para recapitular. Aprovechen que el momento un poco de esta universidad es ensayo y error y de explorar. Creo que la cantidad de tiempo que yo tenía en la universidad era impresionante, ahora no me alcanza para nada. Aprovechenlo bastante, aprovechen nada más como estos círculos de conexiones. Creo que desde ahí uno empieza a quitarse como el miedo a hablarle a otro, como aumentar esa red de contactos que puede ser muy abrumadora, pero entiendan también que a la final creo que todos al inicio estamos abrumados y todos al inicio tenemos ansiedad social y no sabemos cómo hablarle o acercarle a otro. Creo que todos estamos también como en un mismo nivel y creo que si todos también pensamos como que todos no somos, realmente la gente que estudia artes también no es tan sociable a la final, tiene mm, como sus cositas también en términos como de relacionarse y demás, y hasta la persona, yo he visto un nervioso hasta el director con más recorrido haciendo un pitch, y creo que todos estamos en un mismo nivel, todos estamos también como creando, todos tenemos esas mismas posibilidades. Estos espacios, voluntariados, ayudarle a otro a hacer una tesis. Creo que el mejor respaldo es el trabajo que uno puede hacer hacia el inicio y creo que ahí, por más de que uno no haya hablado mucho en un rodaje, pero uno hizo muy bien su trabajo, seguramente lo van a tener en cuenta para algo. No tiene que ser la persona más sociable, realmente. Su trabajo tiene que ser el respaldo también a futuro para que empiece como a generarse esas redes y que a uno le empiecen a llamar y que uno empiece como a lograr ubicarse en un mundo que a veces puede ser muy abrumador, pero realmente para todos sigue siendo abrumador y si entre todos nos ayudamos, creo que sigue siendo un poquito más fácil para todos.
Bueno, pues nada, muchas gracias. O sea, de verdad, sin pena, o Gracias, sea, Emi, si pidan el favor y si por mucho les van a decir que no. Ya está. ¿Quieren ver una película? Escríbanle a los productores y la consiguen, o sea, como, sí, sin miedo, sin miedo. Y gracias por invitarnos. Bueno, Sí, no, gracias a como ustedes. para cerrar un poco, agradecerle tanto a nuestros estudiantes como Samuel, Violeta y a los demás participantes del círculo que realmente construyeron todo este conjunto de preguntas que tal vez escaparon varias de las que habíamos hablado, pero digamos que creo que la charla que tuvimos hoy fue muy fructífera para todos los que estuvieron y les agradezco infinitamente a Melissa, a Sebas, a Exler por estar hoy acá. Sé que a veces es difícil conseguir como encontrar espacios libres para esto, pero de verdad que para nosotros y para todos los que estudiantes que estuvieron hoy acá, es súper valioso escuchar estos primeros pasos que ellos también van a empezar a dar. Entonces, nada, muchísimas gracias y creo que ya empezaron como a desconectarse algunos, pero recuerden que Estucine vamos a estar este año en Miradas Medellín. Entonces, ya digamos con el equipo que estamos trabajando en el círculo, estamos empezando a construir todos estos espacios para los estudiantes que vamos a tener en miradas. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos. Chao. Chao, muchas gracias. 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 Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias.